iniciar la grabación. Bien, gracias a todos y a todas por venir. Buenas tardes. Soy Ángeles Solanes, investigadora principal del proyecto Multiuri, que es el proyecto en el cual se aglutinan estos seminarios que estamos realizando. La semana pasada tuvimos el primero, esta semana tenemos el segundo. El proyecto Multiuri es un proyecto que lleva por título Racismo y Discriminación, los derechos humanos bajo amenaza. Y dentro de este proyecto de I+D+I, que está financiado por el Ministerio de Ciencia, Investigación e Innovación, lo que hacemos es trabajar cuestiones vinculadas a la igualdad entendida como una norma, como un principio y también como un derecho fundamental y como un derecho humano. Y a partir de ahí hemos ido analizando a lo largo de las diferentes ediciones que ha tenido este proyecto, cuestiones que tienen que ver con la tensión en torno a la cuestión de la igualdad. En el proyecto que tenemos ahora trabajamos sobre diferentes discriminaciones, formas de combatir la discriminación, y la discriminación entendida en un sentido muy amplio, por los diferentes motivos por los cuales pueden darse situaciones de discriminación. La semana pasada veíamos diferentes tipos de discriminaciones unidas a lo que podríamos considerar un racismo institucional, una forma de actuación diferenciadora desde el ámbito de las administraciones públicas, y bueno, estuvimos analizando cuestiones vinculadas a las acciones policiales en el magnífico seminario de la semana pasada. Y en el de esta semana, en el de hoy, vamos a abordar otro tipo de discriminación, que es la discriminación racial y la perspectiva transversal de la discriminación de género. Cuando pensamos en abordar este amplio tema de discriminación racial y de género, queríamos acotarlo sobre algunas de las cuestiones sobre las cuales no esté tan trabajado este tema, ¿no? Nos planteamos qué enfoque le podíamos dar, y ahí, pensando en aquellos temas que son los grandes olvidados en el ámbito de la igualdad, consideramos que era interesante relacionar la cuestión de la apatridia y de la discriminación, en concreto la discriminación racial o étnica y de género, porque parece que tiende a obviarse que este sigue siendo un amplio campo de desigualdad. Yo quiero dar las gracias en primer lugar a los tres ponentes que nos acompañan en el día de hoy. Los iré presentando a lo largo de su intervención, una breve presentación. Pero lo que quisiera destacar sobre todo es que hemos tenido la suerte de contar con tres personas que son auténticos profesionales de lo que la apatridia significa. En mi opinión, es una vulneración del derecho humano a tener una nacionalidad y la protección que la nacionalidad supone, y sin embargo es el gran olvidado en el ámbito de la discriminación. Se tiende a obviar que puede ser tanto una causa de discriminación, el hecho de encontrarse en situación de apatridia, como una consecuencia de la misma. Bien, siguiendo un poco el esquema que ya trazamos la semana pasada, haremos el turno de intervenciones de los tres ponentes seguidos, con una breve presentación, y a continuación, bueno, pues abriremos un turno de preguntas, de debate. La semana pasada nos preguntaban si se podían plantear las cuestiones a través del chat, etcétera. Sí, estaremos atentos al chat para que se puedan hacer preguntas y para trasladarlas a los ponentes. Bien, con mi agradecimiento a los tres ponentes que nos acompañan por su amabilidad, por su disponibilidad de estar hoy con nosotros, hemos planteado el seminario desde una perspectiva que va de lo general a lo más particular, ¿no? Desde una perspectiva amplia de concepto de apatridia, desde la perspectiva racial o étnica, para después ya aterrizar en cuestiones de género. En primer lugar, contamos como ponente con Nacho Hernández, que Nacho es profesor en el grado de Relaciones Internacionales de la Universidad de Murcia, es abogado y es coordinador del Departamento Internacional de la Fundación CEPAIN, pero para mí Nacho ha sido hasta hace muy poco mi doctorando, porque ha hecho afortunadamente para mí la tesis conmigo, precisamente sobre apatridia, sobre la cuestión que nos ocupa hoy aquí, dentro del ámbito del doctorado del Instituto de Derechos Humanos de Valencia. Y la verdad es que tuvo una nota de excelente, cum laude en la tesis, y es un auténtico experto en esta materia. Es en este caso cierto que el alumno siempre acaba superando, y en este caso además por mucho, a la maestra, y va a ser el primer ponente que va a abrir este seminario. Quiero darle también las gracias porque ha sido la persona encargada un poco de coordinar el seminario, de contactar
con los otros ponentes. Y entonces, pues mi agradecimiento expreso por su implicación, ¿no? Y por sus ganas de poner en marcha este seminario. Tiene en primer lugar la palabra Nacho Hernández. Cuando quieras, Nacho. Pues muchísimas gracias, por supuesto, Ángeles. Es para mí un honor, de verdad, estar aquí con todos vosotros y vosotras y, por supuesto, compartir también cartel con Valeria y con Paco, totalmente expertos, además, en esta materia. Para mí es un placer, de verdad, y doy las gracias, por supuesto, a Multiuri, al Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia. Y sí, básicamente la idea quizá va a ser englobar un poquitín qué es la apatridia para contextualizar un poquitín, hablar un poco muy brevemente de cuáles son las causas principales y las consecuencias, para luego aterrizar un poco en lo que es la discriminación racial como un factor que genera apatría en el mundo. Y la apatría, como ha dicho la profesora Solanes, realmente es un problema que hay en cuanto a la invisibilidad que tiene esta materia en el ámbito académico, en el ámbito mediático, porque en temas de migraciones, que de por sí no es un tema a veces mediático, a veces desgraciadamente lo es por otros motivos. El refugio, por ejemplo, sí que está muy en boga, pero hablamos de personas refugiadas, pero nos olvidamos de que también existen personas apátridas. ¿Y qué es la apatría? Pues la apatría principalmente es un problema muy grave de derechos humanos que afecta a millones de personas en todo el mundo, cientos de miles en Europa. O sea, hay unas cifras que oscilan entre 4 y 15 millones de personas en todo el mundo, que son además estimaciones a la baja por la dificultad que hay de identificar a estas personas. Y la apatría realmente es carecer de una nacionalidad, pero sobre todo carecer de la nacionalidad de cualquier Estado en el mundo. Es decir, ningún Estado te reconoce como nacional tuyo, como nacional suyo. Hay que tener en cuenta que la nacionalidad es un vínculo jurídico que une a esa persona con un Estado por el cual el Estado le concede derechos y obligaciones, y se trata de una especie de reconocer la pertenencia de una persona a una comunidad. Es de alguna manera determinar y identificar a una persona como dentro de las fronteras personales y de la soberanía personal de un Estado. Se le reconoce, se le ve, se le considera que es visible y puede gozar de los derechos y deberes de una persona nacional. Pero claro, toda comunidad implica inclusión, pero a la vez exclusión. Y por lo tanto, ¿qué sucede cuando alguien no pertenece, cuando alguien no está? Pues en principio esa persona, una persona extranjera, podrá ser excluida en un país extranjero, pero en principio, en el país de su nacionalidad, podrá gozar de los derechos y deberes de un nacional. Por lo tanto, se entiende que de alguna forma es una exclusión justificada, en la base de la reciprocidad. Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué sucede cuando realmente alguien no pertenece en ningún sitio? Pues tenemos un problema mayúsculo, muy grave. Estamos hablando de la apatría, es una exclusión injustificable. ¿Y por qué es injustificable? ¿Por qué es tan grave? Pues como ha dicho la profesora Solanes, realmente estamos hablando en primer lugar de que la apatría en sí misma es una vulneración del derecho humano a una nacionalidad, que está consagrado en el artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y que luego ha sido desarrollada en otros instrumentos universales de derechos humanos. Claro, al final, de alguna forma, nos encontramos con que por ejemplo, en España, solo las personas con nacionalidad española pueden ejercer absolutamente todos los derechos y deberes que puede ofrecer España como Estado. Y eso incluye los derechos políticos, ser ciudadano, pleno ciudadano. Pero, por ejemplo, una persona que está en situación de extranjera y más aún, si cabe, persona, por ejemplo, en situación administrativa irregular, pues quizá no puede tener el derecho a un recurso efectivo porque quizá es lógico, además, entender que tenga miedo a denunciar haber sido víctima de un delito porque puede que eso implique su posterior expulsión. Por lo tanto, no es un recurso efectivo. Es decir, aquí estamos hablando de alguna forma de la falta de un derecho a tener derechos. Y esto utiliza unas palabras de Hannah Arendt que utilizaba en el contexto de la protección internacional del refugio, pero que creo que es importante hacerlo extensivo a la apatridia, porque aquí es donde se ve realmente que la universalidad de los derechos humanos está en entredicho. Realmente los derechos humanos no están desnacionalizados como tal, es decir, hace falta gozar de una nacionalidad para poder disfrutar de ellos al completo, para poder ser ciudadano. Y como causas y consecuencias, brevemente, pues como causas tenemos, por ejemplo, vacíos legales. Como conoceréis seguramente, la manera de atribuir la nacionalidad se basa básicamente en dos principios: ius soli, es decir, por nacimiento en un territorio, o ius sanguinis, que es en función de la descendencia. Supongamos un ejemplo. En España el principio general es ius sanguinis, es decir, por descendencia, y por ejemplo en Estados Unidos es el de ius soli. Imaginemos unos padres, padre y madre de nacionalidad estadounidense, que nunca han vivido en Estados Unidos y que tienen un hijo o una hija nacida en España. En principio, en virtud de España, en virtud del principio de ius sanguinis, en general, esa persona no sería española, y teniendo en cuenta la normativa estadounidense, esa persona no sería estadounidense. Es verdad que en España tenemos una garantía, que es las personas nacidas en España que pudieran ser apátridas, se les concede la nacionalidad española, pero ¿qué sucedería si no se hiciera? Y sucede en muchos casos, en algunos países,
en los que esas personas que nacen en ese tipo de territorios, esos vacíos legales, esos conflictos que hay, derivan en apatridia. También tenemos problemas de sucesión de estados. Una persona, por ejemplo, con pasaporte soviético que emigrara, por ejemplo, de la Unión Soviética a Estados Unidos en el año 83 y volviera en el año 94 a Letonia, por ejemplo, vuelve con pasaporte soviético, pero la Unión Soviética no existe, esa nacionalidad no existe. Esa persona es apátrida. Habrá que ver qué nacionalidad le corresponde, letona, de la Federación Rusa. Bueno, pues es otro problema que puede generar apatridia. También está la privación, por ejemplo, de la nacionalidad como castigo, como por ejemplo por delitos de terrorismo. Y luego ya lo que sí que va de alguna forma más a colación con lo de la jornada de hoy, que es la discriminación. Y en esto, por ejemplo, tenemos trabas administrativas, las dificultades, por ejemplo, para acceder al registro de nacimiento. Por ejemplo, sin certificado de nacimiento. Es verdad que un certificado de nacimiento no te otorga la nacionalidad, pero es verdad que sin certificado de nacimiento tenemos muchas dificultades para probar cuál es la nacionalidad a la que se tiene derecho. Entonces, aquí tenemos esas trabas administrativas que precisamente a quienes afectan son precisamente las minorías, que son las que tienen más dificultades para acceder a este tipo de sistemas de registro por su propia exclusión. Y luego, por supuesto, la discriminación de género que abordará Valeria y la discriminación racial, que es la que quiero ya abordar. Con algunos ejemplos, sobre todo a nivel de Asia, África, quiero ver un poco el panorama mundial con algunos ejemplos para que podáis ver un poco cómo la discriminación racial sí que afecta y genera apatridia. Y bueno, como consecuencias de apatridia, pues ya se han dicho básicamente que es pues, principalmente la carencia de los derechos asociados a una nacionalidad. Es ser persona extranjera siempre y en todos los sitios. Es de alguna forma tener la puerta a la ciudadanía siempre y en todos sitios cerrada. Y eso deriva en muchas ocasiones en exclusión social, exclusión residencial, irregularidad administrativa, inestabilidad social, situaciones de pobreza, desplazamiento forzoso, estar en economía sumergida y por lo tanto abuso y explotación laboral, aparte del impacto psicológico que tiene el hecho de no pertenecer y ser excluidos. Y por lo tanto, bueno, la discriminación racial, también como ha dicho el profesor Solanes en la introducción, la apatridia es causa y consecuencia de la discriminación. Y la discriminación racial, en este caso, por ejemplo, puede ser una causa de apatridia cuando se priva de nacionalidad por motivos raciales o étnicos, o cuando se impide a una persona acceder a una nacionalidad por imponer determinado tipo de obstáculos o dificultades, también por esos mismos motivos. De hecho, hay una cifra que es bastante alarmante, que es el hecho de que se estima que hay 1/3 de las personas que nacen en el mundo no son registradas. Es decir, hay 1/3 de nacimientos al año, es decir, que se estiman unos 50 millones de personas que no son registradas, es decir, están en riesgo de apatridia. Se trata de una cifra muy, muy elevada, son 50 millones. Y esto precisamente pues, afecta a las personas, a las minorías, sobre todo minorías étnicas, por ejemplo. Entonces, pues la consecuencia es eso, pues son personas sin nacionalidad y la discriminación también es consecuencia de la apatridia porque son personas que siempre son el otro, siempre son el chivo expiatorio, más propensas a la irregularidad administrativa, a la exclusión social y residencial y suelen ser además, por lo que hemos dicho, minorías raciales o étnicas y por lo tanto más propensas a víctimas de discriminación. Y el ACNUR pues ha manifestado que se trata de uno de los colectivos más vulnerables en el mundo. Y, por lo tanto, dejando al margen un poco este aspecto más teórico de introductorio, pues sí que me gustaría hablar ya de la discriminación racial con ejemplos muy claros del siglo XX, que comenzó de alguna forma, que veremos además, y también ahora bastante recientes, en todos los continentes. Y quería poneros un ejemplo paradigmático de lo que puede ser la discriminación como un efecto generador de apatridia. Supongamos una mujer embarazada, romaní, en los Balcanes, por ejemplo, en un país de los Balcanes, bueno, pues estas personas se hallan en constante peligro y riesgo de apatridia. Esta mujer embarazada, imaginemos que carece de documentación porque nunca ha tenido acceso al registro para poder registrar su nacimiento y para poder tener un certificado de nacimiento. Esa carencia de documentos identificativos le ha puesto muchas trabas realmente para poder acceder a la educación y al empleo formal. Es decir, tiene muchos problemas para poder subsistir. Está abocada a la irregularidad constantemente. Entonces, sin la documentación necesaria, identificativa, sin recursos económicos, esa persona no va a acudir a un hospital, sino que va a dar a luz en casa. Y por lo tanto no va a poder registrar seguramente a su menor en un registro, en el registro civil. Para acceder al registro posteriormente, además, puede encontrarse con muchas trabas. Por ejemplo, alguna tasa económica que no pueda hacer frente por un registro tardío. O incluso tener que cumplir algunos requisitos formales de identificación, de documentación, que no puede cumplir porque carece de documentación.
Ese menor o esa menor, por lo tanto, es apátrida y continúa el ciclo, se recicla y se cronifica la apatría. Eso es un ejemplo paradigmático que sucede, que sigue persistiendo, pero de alguna forma quiero empezar cronológicamente con ejemplos de discriminación racial que muchos que quizá conocéis o al menos os sonarán. Es evidente, es cuestión general, es común el conocimiento acerca de la discriminación que sufrieron las personas judías en el Tercer Reich, en la década de los años 30 y 40 en Alemania. Por ejemplo, hubo una ley en el año 33 que precisamente lo que se hizo fue revocar las naturalizaciones ocurridas entre 1919 y el 30 de enero de 1933, justo cuando entra Hitler en el poder, y el objetivo era principalmente privar de nacionalidad a muchas personas judías que habían adquirido la nacionalidad alemana. El año 35 se va un poco más allá y lo que se hace es dividir la nacionalidad alemana entre dos categorías, es decir, las personas ciudadanas, que serían las arias, y las que son sujetos del Estado, que son las personas judías. Evidentemente no son apátridas de jure o de derecho porque seguían siendo nacionales, pero realmente las personas judías carecían de los derechos políticos y realmente tenían una nacionalidad limitada e inefectiva, eran apátridas de hecho o de facto. Más adelante incluso hubo una orden en el año 41 que privó literalmente, expresamente y directamente de nacionalidad a todas las personas judías que vivieran fuera de Alemania y se les confiscó la propiedad. Y es que se quiso incluso más allá, aunque no se pudo hacer este proyecto porque al final con la Segunda Guerra Mundial era un proyecto que se tenía pero no se llegó a hacer, era privar de nacionalidad alemana e impedir además el acceso a esta nacionalidad a toda persona descendiente de judíos de sangre mixta o de origen, de sangre extranjera, aunque el padre fuera alemán de nacimiento, es decir, circunscribir la nacionalidad alemana solo a las personas arias. La Italia fascista hizo algo parecido en el año 38 al revocar de manera retroactiva todas las nacionalidades, todas las naturalizaciones de nacionalidad italiana adquirida por personas judías desde 1919. Y así lo hicieron también otros socios del eje, del Protectorado de Bohemia y Moravia, Hungría, el Estado de Eslovaquia, la Francia de Vichy, etc. Esto que puede sonar, y suena, y es es gravísima esta situación, que nos suena más casi parecido, a cuestiones de película, de ficción, son cosas que todavía seguimos viendo. Es verdad que no ya con las personas judías como el objeto de la discriminación, pero sí con otras minorías étnicas. Y en ese sentido sí que quiero hacer un recorrido por los distintos continentes y de esa manera ya acabaría mi exposición con respecto a ejemplos bastante recientes en cuanto a ese tipo de discriminación racial que genera apatridia. En Zaire, que es la actual República Democrática del Congo, hay una etnia que son los Banyarwanda, que son una minoría que hablan el idioma de Ruanda, entre los que se encuentran etnias como los Hutus y los Tutsis. Pues en 1971 una ley de Zaire permitió acceder a esta etnia a la nacionalidad zaireña. Pero en 1981 se revocó la nacionalidad de estas personas porque se entendía y se decía además que solo tenían derecho a esta nacionalidad a partir del año 81, con efectos retroactivos, a todas aquellas personas cuyos ancestros perteneciesen a una tribu que hubiera estado establecida ya en el territorio de Zaire conforme a sus fronteras del año 1885, siglo XIX. Es decir, ya están de alguna forma además limitando el acceso a la nacionalidad para las personas que se habían desplazado recientemente, etnias que se habían desplazado recientemente. Y bueno, es verdad que hay una nueva reforma de 2004 que lo que dice es que la etnia de los Buñaranda sí que pueden acceder, pero de alguna forma lo que se dice en Congo ahora mismo es que para acceder a la nacionalidad congoleña, el grupo étnico al que pertenece esa persona que quiere adquirirla, tiene que haber estado presente ese grupo étnico en el momento de la independencia de Congo, en el año 1960. Eso quiere decir que se excluye a personas desplazadas recientes que pertenezcan a etnias no presentes entonces, se les priva y se les elimina del acceso a la nacionalidad congoleña. En Bután ha sucedido algo parecido también con los Loshampas, que es como se conoce a la gente del sur, de alguna forma es el término gente del sur, son personas de origen nepalí que incluso han llegado a suponer hasta 1/3 de la población de Bután. Y parecido a lo que sucedió con Zaire, hubo una ley de nacionalidad en el año 58 que sí que permitió a los Loshampas acceder a la nacionalidad de Bután. Pero hubo una nueva ley, también además en los 80, que lo alteró todo. Porque en esta nueva ley, lo que se decía además, y teniendo en cuenta que los Loshampas habían adquirido la nacionalidad justo a partir del año 58, lo que se decía en esta nueva ley es que se denegaba la nacionalidad con efectos retroactivos a quien no pudiera probar su residencia anteriormente a 1908, teniendo en cuenta que las personas Loshampas en ese momento
adquirieron la nacionalidad y previamente a ello no tenían tampoco documentación quizá en regla, lo que hacía era se trataba de una medida que iba dirigida para excluir de manera discriminatoria de la nacionalidad a estas personas, que además automáticamente se les consideró personas migrantes en situación irregular y por lo tanto expulsables. Y de esa manera se expulsó a este colectivo. Bueno, Mauritania, vamos a África. En Mauritania, de nuevo volvemos a África. Mauritania, bueno, pues en el proceso de arabización del país de los años 80, en el año 89 precisamente se expulsó a más de 75.000 personas de etnias Fulani, Wolof, Soninké, Bambara, por ejemplo, que eran personas que no hablan árabe, es decir, no estaban dentro de las élites árabes o descendientes de bereberes, pero que aún así sí que tenían la nacionalidad mauritana. Y se les convirtió directamente en personas refugiadas porque se les expulsó, pero además en apátridas, es decir, ambos conceptos unidos. Posteriormente se dieron cuenta que eran precisamente personas que trabajaban en el campo y que necesitaban esa mano de obra. Posteriormente se readmitió de nuevo a estas personas en 1994, pero claro, estas personas se habían destruido sus documentos identificativos. No podían acceder a la nacionalidad porque no podían probar su derecho a la nacionalidad mauritana. Y además habían confiscado sus tierras, por lo tanto, acabaron por huir de nuevo al no poder subsistir. Y luego, bueno, hay otro ejemplo en Asia, quizás el ejemplo más mediático, esto da para varios webinars además en sí mismo, cada uno de estos ejemplos, pero quizás este más, porque es de Myanmar, los Rohingya, que conoceréis casi todos los que estáis aquí en esta jornada. Son personas que están principalmente radicadas en el estado de Rakhine, que está al oeste de Myanmar, que hace frontera con Bangladesh, y que es una de las minorías más perseguidas en el mundo, aunque bueno, hablamos de minoría, pero estamos hablando quizá de hasta 2 millones de personas, es decir, hay que hablar que cuando hablamos de minorías hay que tener en cuenta el contexto y relativizar el término minoría, porque cuando hablamos de minoría hablamos de millones incluso de personas. Esas personas han sido discriminadas desde hace décadas, se les ha negado el acceso a servicios básicos, a circular libremente por el país, a acceder a educación superior, incluso se les ha forzado con trabajos forzados, se les ha confiscado tierras, incluso se han hecho operaciones militares en su contra, que la propia Naciones Unidas ha calificado como genocidios y limpieza étnica. Y por supuesto, cómo no, se les ha privado de la nacionalidad birmana. Esto sucede también a raíz de una ley del año 82 que se dirige, entre otros, principalmente a las personas rohingya, de alguna forma discrimina por motivos étnicos, porque es una ley de nacionalidad que excluye a las personas rohingyas de la nacionalidad birmana con efectos retroactivos, además, porque se dice que para ser nacional de Myanmar, la persona tiene que pertenecer a una raza nacional o descender de personas que ya habitaran en el territorio de Birmania antes de 1823. 1823. Por otro lado, solo el Consejo de Estado puede determinar qué etnias tienen esas características para ser consideradas razas nacionales. Y en esa lista de 135 etnias están excluidas las personas rohingyas. Y claro, no pueden acceder a esta nacionalidad, a pesar de que se pueda probar su presencia en el territorio desde hace 13 siglos. Pero claro, son personas que han tenido siempre trabas administrativas para poder identificarse, para poder tener documentación, y es imposible realmente determinar y reconocer y demostrar que tienes un ascendiente que ha podido vivir en ese territorio en 1810, por ejemplo. Es prácticamente imposible. Yo me gustaría preguntar aquí a cualquiera de los que estamos aquí si podemos de alguna forma demostrar eso en el país en el que estamos. Si podemos demostrar que nuestros ascendientes vivían aquí. Es prácticamente imposible. Es una investigación muy, muy extensa y muy dificultosa. Y ya, bueno, pues me quedan 2 ejemplos más. Quería acudir a Europa, porque esto es un ejemplo de lo que se considera en términos académicos, un autor que se llama Weisbrot lo comenta de esta manera, que es una limpieza étnica administrativa que sucedió en Eslovenia a raíz de la independencia de este estado de Yugoslavia en 1991. Se trata de las personas que son conocidas como los eliminados. Y es que, bueno, pues conforme a la ley de nacionalidad eslovena del año 91, cualquier persona nacional de cualquiera de las otras 5 repúblicas integradas en Yugoslavia que residiera en el territorio de Eslovenia podía acceder en un periodo bastante corto de tiempo a la nacionalidad eslovena. Claro, para cotejar quién residía, pues había un registro de residentes en Eslovenia. Las autoridades eliminaron de ese registro a decenas de miles de personas, principalmente minoría romaní, que o bien fueron trasladadas al registro de personas extranjeras, es decir, no residentes, o directamente se eliminaron sus datos, incluso se eliminaron y se destruyeron sus documentos identificativos. Esas personas, por lo tanto, acabaron en situación de apatridia. Fueron apátridas porque no podían obtener esa nacionalidad eslovena.
Hay que reconocer que, bueno, el Ministerio del Interior esloveno llegó a reconocer, pues hace, no recuerdo la fecha, pero fue a principios de este siglo, 2005, 2004 precisamente, quizás esa es la fecha, reconocieron que eliminaron 19.000 personas. Pero hay fuentes que hablan de hasta 130.000 personas eliminadas, que acabaron siendo apátridas. Y esta es lo que se conoce como una limpieza étnica administrativa. Y ya siglo XXI, vamos a las Américas, un ejemplo bastante reciente que sigue de vigente actualidad, desgraciadamente, y acudimos a la República Dominicana. La República Dominicana, que como sabéis está radicada en una isla, al este de una isla en la que en el oeste está en frontera con Haití. Ha habido mucho desplazamiento de personas haitianas a República Dominicana. En el año 2000, de hecho, había un 6% de personas de origen haitiano en la República Dominicana, que hoy ya asciende más o menos al 10%. Y las personas haitianas de origen haitiano en la República Dominicana, pues su situación siempre ha sido denunciada, incluso por Naciones Unidas, como unas personas que sufren condiciones de pobreza extrema y que están abocadas a la irregularidad administrativa, a una actitud política y social de hostilidad, a la dificultad o limitación del acceso a servicios básicos como la sanidad o la educación, a la falta de asistencia letrada, por ejemplo. Pero por otro lado, su desplazamiento hacia ese país siempre ha sido alentado por la industria azucarera, por la industria de la construcción, por ejemplo, por ser mano de obra barata e irregular. Y bueno, hasta 2010, la Constitución de la República Dominicana, bueno, empleando el principio de ius soli, decía que eran nacionales dominicanos todas las personas que hubieran nacido en el territorio de la República, salvo aquellas personas que estuvieran, salvo los hijos de aquellas personas que estuvieran en tránsito dentro de este país, en tránsito. Y esto que puede parecer una excepción, se ha ido interpretando de manera extensiva hasta convertirse de alguna forma en una cláusula general de exclusión de personas en situación irregular y sobre todo enfocado en personas haitianas. La ley de inmigración del año 2004 de la República Dominicana incluye dentro de esas personas en tránsito las personas que se hallen en situación irregular con independencia del tiempo que lleven residiendo en ese territorio. En 2005 el Tribunal Supremo reafirmó esta posición, que además luego fue recogida en la Constitución actual de 2010, que literalmente dice que las personas que son nacionales, las personas dominicanas las personas que hayan nacido en territorio nacional, con excepción de los hijos o hijas de extranjeros que se hallen en tránsito o residan ilegalmente en el territorio dominicano. Y ya por si fuera poco, el Tribunal Constitucional de 2013 extendió el término en tránsito para abarcar de forma retroactiva a todas las personas nacidas de padres migrantes en situación irregular desde 1929. Y esto es una medida que estaba enfocada pero bueno, básicamente centrada y dirigida a excluir y discriminar a personas de origen haitiano. Y para que veáis cómo deriva esto una apatridia, pues digamos que la ley de nacionalidad haitiana dictamina que serán haitianas las personas nacidas de padre o madre haitiano, siempre y cuando este padre o madre haya nacido en Haití. Pues a partir de la segunda generación de personas haitianas en la República Dominicana, todos los bebés que nazcan van a nacer apátridas. Porque si los padres, aunque tengan nacionalidad haitiana, esos padres no han nacido en Haití, no van a poder transmitir su nacionalidad a las personas que podrían ser haitianas, evidentemente, que han nacido en la República Dominicana. Y como la República Dominicana les excluye de poder acceder a esa nacionalidad, esas personas derivan en apátridas. Y por lo tanto, bueno, me gustaría concluir aquí simplemente diciendo que, bueno, que la apatridia es un tema pues, muy importante y sobre todo que creemos que hay que visibilizar, y que la discriminación es una herramienta, desgraciadamente, de exclusión muy poderosa en muchos ámbitos y, por supuesto, también que abarca el derecho a la nacionalidad y, por lo tanto, que deriva en apatridia. Que hay que recordar que es una grave vulneración de derechos humanos en sí misma y, sobre todo, por las consecuencias que ello deriva, por la carencia de nacionalidad, básicamente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Nacho. La verdad es que algunas de las cuestiones que has dicho son como para reflexionar y el concepto este de los eliminados es un concepto que da mucho respeto, que da miedo. Ahora hablaremos en el debate. Bien, pasamos a la segunda ponente. Tenemos la suerte de contar con Valeria Cheremitchenko, que es una experta independiente. Bueno, perdón si he dicho más el apellido, que seguro que te pasa muy a menudo, entonces te pido disculpas. Lo he leído lo mejor que he podido. Es experta independiente sobre apatridia, es miembro de la Asociación Ucraniana de Derecho Internacional
y es exoficial de protección de apatridia en la Oficina Regional de ACNUR para Europa, es decir, toda una experta en esta cuestión, en apatridia, que además va a centrar el tema de hoy, dentro del seminario de la propuesta que hacíamos, en cuestiones de discriminación en el ámbito de género. Muchísimas gracias, Valeria, y cuando quieras. Muchas gracias, Ángeles, y has dicho bien el apellido, aunque sí que es bastante difícil para los que no son de Ucrania. Me llamo Valeria, como dijo Ángeles. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a Nacho, a Ángeles y a todos por organizar esto, que es muy importante de hablar de ese tema y no se habla bastante, yo creo. Entonces, ahora empiezo con a ver si funciona. Creo que sí. Uy, no es esta, perdón. Un segundo. A ver, ahora sí. Bueno, pues sí, yo he trabajado sobre este tema o trabajo sobre este tema de apatrida desde 2011 y cada día pasan cosas que todavía no puedo creer que podemos tener apatrida en el siglo XXI, la verdad, pero es así. Entonces, bueno, hoy hablaré un poco más sobre el tema de discriminación de género, que es causa y consecuencia de la apatridia, y un poco también de la apatridia de los niños, como consecuencia que las madres no pueden pasar su nacionalidad a sus hijos. La discriminación es una de las causas principales de apatridia en el mundo, de eso ya habló un poco Nacho, mi compañero, y la verdad es que la discriminación racial, étnica, como la discriminación por motivos de religión y de género, son las causas que todavía cada año y cada día, la verdad, llega que mucha gente sea apátrida en todas las partes del mundo. Lo más interesante es o lo más curioso es que en cuanto hablas de apatridia, mucha gente piensa que solo son situaciones en África o fuera de Europa seguramente, y eso no es así. Yo en mi trabajo como oficial de protección sobre apátrida en Europa he visto miles y miles de personas de apátridas en Europa y en la Unión Europea, que también es muy curioso porque no piensan que es posible. Pero la verdad es que la discriminación, por ejemplo, de los romaní, como ya también ha dicho Nacho, en Europa es muy grave y mucha gente es apátrida en todas partes de Europa. Quise también daros un poco de números, que más del 75% de las poblaciones apátridas que conocemos pertenecen a un grupo minoritario, y lo más importante es que en algunos casos la discriminación contra las minorías puede estar prescrita en la ley y a veces no. Pero da igual si está en la ley o no, pueden prevalecer las políticas y prácticas discriminatorias. Entonces, siempre en cuanto hablamos sobre apatridia, hay que ver no solo cómo está escrita la ley, porque hay leyes muy, muy bonitas y perfectas, pero en la aplicación de la ley todavía porque la ley no se aplica correctamente, todavía pueden estar o ser casos de apatridia. Un poco sobre la discriminación de género, pues todavía en el mundo hay 25 países que no permiten que las mujeres, que las madres transmitan la nacionalidad a sus hijos en las mismas condiciones que los padres. Y también lo curioso es que estos 25 países, que luego voy a mostrar también estos países, están casi en todas partes del mundo. Además de eso, hay más de 50 estados que no conceden la igualdad a hombres y mujeres que conceden la igualdad a hombres y mujeres con respecto a la nacionalidad de los hijos, pero no con respecto al cambio en el estado civil. Por ejemplo, si la mujer adquiere la nacionalidad del marido cuando se casan,
En el caso que el marido, en algunos países, en el caso que el marido se muere o se divorcian, pues ella pierde la nacionalidad del marido y a veces no puede devolver a su propia nacionalidad. Entonces, es una causa y consecuencia en ambos casos. Es decir, que la discriminación de género todavía genera un montón de casos de apatridia cada año y cada día, como he dicho antes. Es un tema bastante amplio, yo voy a hablar un poco de ello, pero si queréis aprender más o leer más detalles sobre ello, pues en la pantalla podéis ver el documento producido por ACNUR sobre ese tema que podéis encontrar en refold.org. ¿Vale? Y ahora quiero mostrarles los países de que hablé antes. Aquí podéis ver los países que están en rojo, son los países que todavía tienen leyes de nacionalidad que no permiten a las madres conferir su nacionalidad a sus hijos sin excepciones o con excepciones muy, muy limitadas. Y estas leyes en estos países crean el mayor riesgo de apatridia. Los países que es la mayoría aquí, que son de color naranja, permiten que las mujeres otorguen la nacionalidad en algunas circunstancias, pero no en todas. Entonces todavía hay riesgo de apatridia. Y bueno, el único país aquí que es Mauritania, que está en amarillo. La ley de este país limita la concesión de la nacionalidad a las mujeres, pero las garantías adicionales aseguran que rara vez surgiría la apatridia. Como veis, hay países de todas partes y bueno, hace tiempo que hubo mucho más países así, como yo creo que alrededor de 60, entonces ahora tenemos 25 que todavía tienen esta discriminación, o sea, hay trabajo para eliminarlo, pero sí que la situación está mejorando poco a poco, pero bastante lento. Y ahora os quiero dar un ejemplo muy curioso, que es un ejemplo de verdad, de una niña que se llama Sara, y os pido que en el chat, en el chat mejor, que ponéis la respuesta a la pregunta: ¿cuántas nacionalidades pensáis que puede tener Sara? Sara nació en Rumanía y su madre es de Siria y su padre es de Uruguay. Y ahora tiene 3 años y está viviendo en Rumanía desde su nacimiento. En vuestra opinión, ¿cuántas nacionalidades puede tener Sara? Si queréis, podéis escribir en el chat por si 1, 2, 3 o más. O Ángeles piense que son 2, ¿vale? A ver si hay otros. Y ahora os cuento la historia de verdad de Sara. Bueno, continúo aquí. La verdad es que no tiene ninguna. Voy a volver un poco aquí para que lo veáis. Podría, en su caso, en su historia, figuran 3 países. Rumanía, que es el país de donde nació Sara. Otro país de la madre de Sara, que es de Siria. Y el tercer país es Uruguay. Pues ninguno de estos países no puede dar la nacionalidad a Sara. Ahora os cuento por qué. Empezamos con la discriminación de género, que es la situación de su madre, que es siria y no puede conferir su nacionalidad a su niño porque Sara está nacida en el extranjero. Rumanía, que es el país donde nació Sara, no tiene una salvaguardia para que los niños nacidos en su territorio reciban la nacionalidad rumana si de otro modo serían apátridas. Es decir, que por la razón que Sara no puede adquirir la nacionalidad siria por la parte de su madre y también no puede adquirir la nacionalidad de su padre porque es de Uruguay, y ahí
un niño nacido en el extranjero de un ciudadano uruguayo adquiere la ciudadanía solo si él o ella establece residencia en el Uruguay. Entonces, no puede adquirir ni la nacionalidad de su padre ni la nacionalidad de su madre. En este caso, por las convenciones internacionales, Rumanía tendría que ser el país que le da la nacionalidad porque de otro modo sería apátrida. Pero no tiene esta salvaguardia en su ley y entonces así deja a Sara apátrida. Bueno, del caso así un poco triste de Sara, os quiero también contar un poco de las soluciones que existen y que quiero demostrar que la verdad es que lo más principal, que la solución es la voluntad política, porque en la pantalla ahora veis muchos países que han emprendido reformas y han solucionado por lo menos la apatridia que viene de la discriminación de género. En muchos casos, la reforma legislativa pertinente se limitó a hacer extensivo a las mujeres el derecho a conferir la nacionalidad a sus hijos. Es decir, que era solo un cambio en la ley que permitió de eliminar esta discriminación de género en estos países, que es una cosa muy pequeña que la verdad alivió la vida a mucha gente en estos países. También os quiero dar unos ejemplos de algunos países. La primera que es Kenia. En virtud de la Constitución de Kenia de 1969, las madres y los padres kenianos podrían conferir la nacionalidad keniana a sus hijos que han nacido en Kenia en igualdad, pero solo los padres kenianos podrían conferir la nacionalidad a los hijos que han nacido en el extranjero. Entonces, en 2010, la nueva Constitución de Kenia abordó esta cuestión utilizando la siguiente formulación. Una persona es un ciudadano por nacimiento si el día del nacimiento de la persona, sea o no nacida en Kenia, la madre o el padre de la persona es un ciudadano. Es decir, y lo que está escrito en rojo, sea o no nacido en Kenia, ha cambiado totalmente la situación. Son ¿cuántos? 1, 2, 3, 5 o 6 palabras que han permitido a muchos niños nacidos en el extranjero, a las madres kenianas, de adquirir la nacionalidad de su madre. Entonces, es un cambio muy simple y muy, muy simple y muy poco para que las personas adquieren la nacionalidad. Otro ejemplo más reciente que os quise contar es el Irán. En 2019, Irán reformó parcialmente su ley para permitir que las mujeres iraníes presenten una solicitud para conferir su nacionalidad a sus hijos, sea cual fuere su lugar de nacimiento. La verdad es que es un cambio bueno, pero todavía también han puesto que el gobierno mantiene su discreción, la concesión, la denegación de la nacionalidad solicitada en la solicitud. Es decir, que todavía hay casos en cuanto el gobierno puede decir sí o no a la mujer, pero la verdad que es un paso muy, muy grande en cualquier caso adelante y una reforma buena porque deja a las madres, por lo menos permiten ¿sí? a las mujeres iraníes presentar una solicitud. Antes no podrían hacer ni esto. Entonces, vamos, que en comparación sí que es un paso adelante y el siguiente paso sería eliminar esta discreción del gobierno y solo que sea, que la ley dice que las madres pueden conferir su nacionalidad a los niños. También os quise hablar un poco de apatría infantil.
porque, como habéis visto con el ejemplo de Sara, ella no era su culpa ni que ella nació apátrida ya, pero eso sí que pasa muchas veces, que la apatría es una herencia, creo que se dice en español, que no quiere nadie, pero hay niños que sí que de herencia reciben apatría porque sus padres, por ejemplo, como en el caso de Sara, su madre no podría conferir su nacionalidad, ni su padre tampoco, y vamos, el país donde nació quiso hacer eso. Las salvaguardias contra la apatría al nacer impiden que la apatría se transmita de una generación a otra. Yo, por ejemplo, en mi trabajo he encontrado familias donde hubo 4 generaciones de apatría. Era imposible, la verdad, de pensar que eso puede ser así en el siglo XXI o en Europa. De hecho, era en un país europeo, pero es verdad. Entonces, apatría muchas veces pasa de generación a generación, en muchos casos, sobre todo porque las leyes no se cambian las leyes, o, por ejemplo, su aplicación no es correcta. La apatría de los niños, la salvaguardia más importante que ayudaría, por ejemplo, al caso de Sara, es que los niños nacidos en el territorio de un estado deben adquirir la nacionalidad de ese estado cuando de otro modo serían apátridas. Es decir, que no queremos decir que en cada país donde nazca un niño, pues este país tiene que darle su nacionalidad. No, solo porque en cualquier caso las leyes de nacionalidad son terreno de cada país independiente, y es su derecho de definir quién son sus nacionales. Pero lo que dice el derecho internacional y las convenciones más importantes sobre apatría es los casos como de Sara, cuando de otro modo serían apátridas, porque si Rumanía le daría la nacionalidad por el hecho que Sara ha nacido en su territorio, no sería apátrida. Es bastante fácil, es decir, es muy simple la solución, pero todavía genera muchos casos de apatría. Y bueno, casi que termino. También os quise dejar con esto. ¿Quién no era apátrida? Seguro que conocéis a algunas de personas que veis aquí, por lo menos 3 o 2. El primero es el señor Einstein, que ha sido apátrida durante 5 años. Era su voluntad, es decir, no quiso una nacionalidad, luego fue 5 años apátrida y luego ya era suizo. Pero bueno, unos 5 años era apátrida. La segunda señora es Anna Frank, que era judía y alemana, y los alemanes le quitaron la nacionalidad alemana en el año 1939. Y el tercer señor con la barba es Karl Marx, que nació en Prusia, el país que no existe ahora, y pues a la hora que Prusia desapareció, él se quedó apátrida y jamás adquirió otra nacionalidad. Si ahora vais a Wikipedia y buscáis Karl Marx, pues en la línea de nacionalidad pone apátrida. Y la señora que sonríe, la cuarta, es señora María, que yo conocí personalmente en Moldavia cuando trabajé ahí sobre apatría. Y esta señora, solo a los años 74, cuando ella tenía 74 años, recibió su tarjeta de identidad de Moldavia. Y antes de eso vivió 30 años casi con el pasaporte soviético. Vivió con un pasaporte del país que ya no existía, pero bueno, como ya también Nacho hablaba de eso, hay casos así que no lo puedes creer, porque gente vive con la identidad de unos países que ya no existen. Pero bueno, Moldavia ha hecho muchos esfuerzos, como una campaña
para que la gente con pasaportes soviéticos al fin cambian estos documentos para documentos de identidad de Moldavia, porque les dan acceso a todos los derechos. Por ejemplo, María no podría tener pensión, recibir pensiones, sí, pensión, ayuda social, porque no era registrada como una ciudadana de Moldavia. Y con eso quiero decir que hay gente famosa que era apátrida, pero mucho más no son famosos y no son conocidos, pero sí que están entre nosotros, y por eso es una cuestión, un tema muy importante. Y bueno, muchas gracias otra vez por organizar esto, y os quedo con vosotros para si habrá preguntas más tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Valeria, por la interesante intervención, por los casos que has contado. He estado tentada a decir que Sara no tendría ninguna nacionalidad, pero quería pensar que alguna se le habría podido conceder, pero claro, en el contexto en el que estamos hay muchas Saras, ¿no? Desafortunadamente. También ha estado muy bien lo de destacar que también en la Unión Europea, ¿no? Porque tendemos a pensar que esto siempre pasa afuera, que a nosotros no nos pasa, que es una cuestión externa. Y luego, bueno, brillante el final de gente conocida y, bueno, y gente común, gente como nosotros. Nosotros podríamos ser también en cualquier momento apátridas. Muchísimas gracias, Valeria, por la excelente intervención. Y ahora cerramos esta primera parte de las intervenciones con Francisco Ortiz, con Paco Ortiz, que es responsable de la patrulla de ACNUR en España, en la que lleva trabajando desde el año 2006 en el área de protección, y es abogado experto en protección internacional. Muchas gracias, Paco, también por aceptar nuestra invitación. Hola, muchas gracias, Ángeles, a ti por la invitación, y también a Nacho por la encerrona o la también invitación que me hizo para participar aquí. Y luego, bueno, pues aunque no le voy a dar las gracias por la invitación, porque no me ha invitado, pues quiero agradecer a Valeria el poder compartir con ella este espacio, porque, bueno, somos amigos desde hace mucho tiempo y colegas también, y es un auténtico placer poder estar con ella, aunque sea en esta distancia y a través de una pantalla. Y bueno, sin más, yo como ha comentado Ángeles, soy oficial de protección o letrado del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, y el ACNUR tiene además un mandato sobre apatridia, que es algo que es bastante menos conocido, porque la mayoría de la gente nos conoce solamente por el mandato de refugio, por el mandato de asilo, pero tenemos también un mandato sobre apatridia, y entre ello pues está entre ese mandato está incluido también el promover la firma de las convenciones y la adopción de soluciones duraderas también para los apátridas, entre ellos pues la promoción de las dos convenciones de apatridia, de la Convención de 1954, de la que hemos hablado menos hoy, y de la Convención de 1961, que es la que realmente pues pretendería o intentaría solucionar los problemas que hemos estado viendo tanto en la presentación de Nacho como en la presentación de Valeria, ¿no? Que es la eliminación de las situaciones de apatridia. Y para eso también, para poder eliminar las situaciones de apatridia, para acabar con las situaciones de apatridia, el ACNUR puso en marcha, voy a compartir mi presentación también, a ver si se comparte ahora. Puso en marcha una campaña que es la campaña I Belong para la erradicación de la apatridia, que es la campaña I Belong o Yo Pertenezco, porque una de las cuestiones que supone la apatridia es la carencia de ese sentimiento de pertenencia, de la pertenencia a una nacionalidad, a una comunidad, a un país, ¿no? Y entonces, en 2014, el ACNUR decidió poner en marcha esta campaña con el objetivo, que es una campaña de 10 años, con el objetivo de erradicar la apatridia en un plazo de 10 años, resolviendo las situaciones existentes y previniendo el surgimiento de nuevos casos de apatridia. Es evidentemente un objetivo pues muy ambicioso, y no voy a negar que bueno, pues que a la vista está que es un objetivo posiblemente imposible. Pero también es cierto que como hemos visto precisamente en la presentación anterior de Valeria,
pues si bien es muy complicado y es un objetivo demasiado ambicioso y posiblemente nosotros no vayamos a ver el final de la apatría, yo en este sentido soy un poco menos optimista que Valeria, porque Valeria ha dicho que le sorprendía, o me ha parecido entender que le sorprendía, o que hubiera todavía, que pudiéramos hablar de apatría en el siglo XXI. A mí no me sorprende, sinceramente, pero bueno, sí que creo que es algo que debemos luchar para evitar que siga existiendo. Y aunque ese objetivo, como digo, es muy, muy ambicioso, sí que hemos visto en los últimos años, en el periodo que lleva funcionando la campaña, ya 7 años, y ya acercándonos al último tercio, ya pasando el último tercio de esta campaña, que se han producido avances muy importantes. Y algunos de esos avances muy importantes son esas modificaciones legislativas que ha comentado Valeria para permitir el acceso a la nacionalidad, para la eliminación de la discriminación por motivos de género y en otros casos también para eliminar la discriminación por motivos étnicos o para comunidades enteras. Esta tarde hemos tenido una charla, una conferencia, un par de horas antes de este webinario, en el que nos contaban un poco cuál era la situación actual de la campaña y cuáles eran los avances que se habían producido en el mundo y en el contexto de la campaña en Apatridia, ¿no? Y una de las cosas que son importantes en ese sentido nos han reflejado, por ejemplo, la situación de un país que seguramente Valeria conoce mejor que yo su situación, que es el caso de Uzbekistán. Pues Uzbekistán es un país que tenía un total de 90.000, en torno a 90.000 personas en situación de apatridia en 2016. Y se han introducido reformas en la ley de tal manera que las personas que sean hijos de personas que fueran residentes legales en Uzbekistán puedan acceder a la nacionalidad. Y esto a día de hoy ya se ha conseguido modificar la legislación para que primero un colectivo de 50.000 y después otro más de 20.000 puedan acceder a una nacionalidad, lo que supone eliminar una cifra muy importante de esas 70.000 personas. Y bueno, la campaña I Belong tiene además pues parte de una serie de desafíos, de la constatación de que había una serie de desafíos que estaban ocurriendo, que empezaban por la falta de visibilidad del problema de la apatridia, como ha comentado también Nacho, la falta de conocimiento de la situación de la apatridia. Todos conocemos o todos somos muy conscientes de lo que es la situación ahora mismo de los refugiados, pero no tenemos claro cuál es la situación y la necesidad de proteger a los apátridas, ¿no? Y como nos decía también Valeria, la situación de apatridia es una situación que se extiende a prácticamente todo el mundo, no es algo que sea exclusivamente de unos países, de los países de lo que conocemos como países en vías de desarrollo, sino que se producen, como hemos visto, pues en la propia Europa, con casos como los nacionales romaníes, pero que también se puede producir en determinadas situaciones con apátridas migrantes cuando no se tiene una legislación que proteja a esos apátridas migrantes. Por así decirlo, una apátrida migrante, que es algo de lo que no hemos hablado hasta ahora, es la persona que se desplaza, que no tiene una nacionalidad y que se desplaza a otro estado. Y cuando se desplaza a ese otro estado, pues tiene que tener, o ese otro estado, pues se espera que tenga una legislación que también le pueda proteger, porque la falta de protección o la falta de derechos que tenía en su país de origen, pues que de alguna manera ese desplazamiento le permita acceder a ellos. Igual o muy parecido a lo que ocurre con un refugiado. Y para eso está la Convención de 1954, que lo que establece es un estatuto para los apátridas, un estatuto en el que se permita a los apátridas pues desarrollar su vida en condiciones de normalidad y a la larga acceder también a una nacionalidad, que es en definitiva lo que elimina la situación de apatridia. Y luego está la Convención de 1961. La Convención de 1961 lo que pretende es incluir pues normas y pautas que eliminen las causas de apatridia, pues estableciendo salvaguardas como las que comentaba Valeria antes, para que una persona que nace en una situación en la que se da un conflicto de leyes, ese conflicto de las leyes del ius sanguinis y el ius soli que nos explicaba también Nacho al principio, pues que ese conflicto se elimine a través de la introducción de salvaguardas que permitan acceder a la nacionalidad. Pues bien, un número muy importante de los estados no tienen esas salvaguardas esenciales. No se garantiza, como decíamos, la nacionalidad de los niños nacidos o las niñas nacidos en el territorio, no se garantiza la nacionalidad a niños hallados en el territorio sin sus padres y no se garantiza la nacionalidad a niños nacidos en el extranjero de padres nacionales que no pueden adquirir otra nacionalidad. Y ese es uno de los retos. Estos dos segundos puntos son algunos de los retos importantes, porque si bien se han empezado a introducir salvaguardas cada vez mayores para los niños nacidos en el territorio,
para cuya nacionalidad no era garantizada por los gobiernos o los estados de nacionalidad de sus padres, esas salvaguardas se están introduciendo en la mayoría de los estados. Por ejemplo, Nacho comentaba un caso de laboratorio haciendo una mezcla de un niño nacido de padres estadounidenses en España. Pues bien, las salvaguardas introducidas existentes en el Código Civil Español evitarían que ese niño fuera apátrida. Pero es que también las salvaguardas existentes ahora mismo en la legislación de ciudadanía de Estados Unidos le permitirían acceder a una nacionalidad. Aunque es cierto que en el caso de las salvaguardas introducidas en la legislación de nacionalidad estadounidense no le permitirían acceder a la nacionalidad de origen, sino a una nacionalidad adquirida que siempre tiene una característica un poquito pues inferior, ¿no? Pero en todo caso le permitirían no seguir siendo o no ser apátrida por haber nacido en el extranjero de padres estadounidenses. Pero hay países que todavía, como digo, no tienen esas salvaguardas introducidas. Y luego hablamos de los niños hallados en el territorio. ¿Qué es un niño hallado en el territorio sin sus padres? Pues un menor cuyo primer lugar de aparición, ya sea física o documental, es el estado en el que se aplica esa legislación, ¿no? Entonces, la cuestión ahí es cómo tratamos a esos niños. ¿Qué nacionalidad le damos a un niño que aparece de repente en España, que es hallado en España? Pues en principio podemos decir, bueno, pues habrá que saber de dónde son sus padres, habrá que saber dónde ha nacido, vamos a preguntarle al chaval, pero a lo mejor el chaval no lo sabe. Es muy probable, si es un chaval de 2 años o 3 años, pues evidentemente no lo sabe. Entonces, lo que tiene que haber es salvaguardas que permitan reconocer la nacionalidad del primer estado donde haya sido localizado ese menor. Y en ocasiones, como decía también, una aparición registral. Ahora mismo, os voy a contar un caso que está ahora mismo judicializado, que es muy interesante, que estamos desde la oficina del ACNUR en España, estamos colaborando con los abogados que llevan el caso. Y es un caso sumamente interesante de una menor nacida en Marruecos, que se sabe que nació en Marruecos, pero que nació en una casa sin acceso a un registro, porque era una persona, la madre era una mujer de origen camerunés que estaba en situación irregular en Marruecos. Y tenía un temor real a ser expulsada o a ser encarcelada o detenida por parte de las autoridades marroquíes en ese momento. Entonces no acudió a ningún hospital, no acudió a ningún registro y su nacimiento no fue registrado. Posteriormente pasó en patera a España y al encontrarse en España pues tenía una menor que no estaba registrada en ningún lado. No estaba registrada con Camerún, que era el país de nacionalidad de su madre, no estaba registrada en Marruecos, que era el país donde había nacido. Por lo tanto, no tiene acceso a una nacionalidad porque no tiene un registro de nacionalidad. Cuando ha acudido a las autoridades marroquíes dicen que no tienen ningún elemento para realmente saber que esa menor nació en su territorio. Y como ahora mismo no está en su territorio, pues entienden que no es responsabilidad suya. Y en esa situación, pues, no puede acceder al registro marroquí, no puede ser considerada marroquí, ni siquiera puede tener un registro de nacimiento. En el caso de Camerún, pues ocurre otro tanto de lo mismo. Las autoridades camerunesas en el país de origen dicen que para poder hacer algo con ella tiene que haber un registro. Y el registro tiene que producir donde ha nacido o en el consulado de Camerún del país donde ha nacido. En el caso del consulado de Camerún en Marruecos, pues volvemos otra vez al mismo problema anterior. Como no hay un registro de nacimiento, dice que no tiene pruebas para determinar que sea menor, ha nacido en Camerún y por lo tanto, y tampoco que sea nacida de una madre camerunesa, a pesar de que hay pruebas de ADN que así lo certifican. Y por otro lado, el consulado de Camerún en España dice que como no nació en España, pues tampoco la tiene que registrar. En consecuencia, es una menor que no está registrada y que no tiene ningún documento ni de Camerún ni de Marruecos. El primer documento que tiene es un empadronamiento en España y, por lo tanto, su primera presencia registral o documental se produce en España. Y lo que se está intentando en vía judicial es conseguir una inscripción en España, del nacimiento en España, y al mismo tiempo un reconocimiento de su situación de apatrida y por derivación de esa situación de apatrida, un reconocimiento de la nacionalidad española, porque se entienda que es el primer lugar donde ha tenido una constancia registral, porque sería un niño hallado en España, aunque lo sea solo a efectos documentales. Entre otras cosas, porque una de las cuestiones importantes también que tenemos que tener en cuenta es que muchas veces cuando un padre actúa, vamos a decirlo entre comillas, mal y no registra a un menor o no da los pasos que tiene que dar como buen padre de familia para poder registrar a ese menor y que ese menor tenga acceso a la nacionalidad, el problema es que quien sufre las consecuencias es el menor. Y si aplicamos la legislación de derechos del niño, la Convención de Derechos del Niño nos obliga a actuar siempre en el mejor interés
del menor, en el interés superior del menor. Con lo cual, el no garantizarle esa nacionalidad, lo que estamos haciendo es castigar al menor por una actuación de sus padres y privarle a él de una nacionalidad. Entonces, es un caso que, por ejemplo, está judicializado ahora y que podría tener como consecuencia pues un acceso a la nacionalidad española. Luego, como vemos, como ha comentado también Valeria, pues había una pervivencia importante de leyes de nacionalidad discriminatorias por motivos étnicos o por motivos de género. Después, como hemos también comentado, hay una voluntad política de excluir, porque un 75% de los apátridas del mundo pertenecen a minorías étnicas, a minorías religiosas o a minorías de género también. En muchos casos, la discriminación contra las minorías está recogida en la ley. En otros casos no lo está recogida en la ley, pero la actuación de las autoridades también produce esa situación de discriminación y tiene el mismo efecto. Hay que tener en cuenta aquí entramos además en el punto donde tanto la apatridia como el refugio pueden estar vinculados, porque dependiendo de la intensidad y de la seriedad de esa discriminación puede tomar las notas de una persecución y, por lo tanto, una persona apátrida puede ser además un refugiado. Entraríamos en la figura que lo que se conoce como una apátrida de refugiado. Y ahí entraríamos, por ejemplo, en el caso de los rohingyas. Los rohingyas a los que ha hecho referencia Nacho en su primera intervención, pues normalmente cuando se habla de ellos en televisión y cuando se habla de ellos, cuando el ACNUR habla de ellos, les tratamos o les calificamos por la figura jurídica que más les protege o que mayor intensidad da a esa protección, que es la de refugiado. Y por lo tanto hablamos de refugiados, pero son refugiados apátridas, porque independientemente de que sean o no refugiados, de que sean o no perseguidos, son personas a las que no se les reconoce una nacionalidad. Después, bueno, los países que no permiten la transmisión de la maternal de la nacionalidad, ya lo ha comentado Valeria. Y después hay una situación también importante que es ese nacionalismo, populismo étnico que constituye una tendencia en aumento. Ahora lo estamos viendo en Europa, estamos viendo legislaciones dentro del propio seno de la Unión Europea, en Hungría, en Polonia, que pueden estar conduciendo a situaciones de discriminación que puedan acabar provocando legislaciones de nacionalidad o restricción de acceso a la nacionalidad de personas que pudieran tener derecho a ella y que es un riesgo y es un peligro que existe. Pero además se ha dado en otros contextos, en otros países. Cuando comienza la campaña de Bilón, hay un ejemplo importante que es el ejemplo más llamativo porque es uno de los países donde mayor número de personas apátridas había en el mundo, es el caso de Costa de Marfil. Costa de Marfil tenía entre 700 y 800.000 personas en situación de apatridia cuando empezó la campaña de Bilón. Y son personas que procedían normalmente de los países limítrofes y que habían llegado, llegado sus padres realmente o sus antepasados al territorio de Costa de Marfil antes de que se produjera la independencia, la declaración de independencia de Costa de Marfil. Y eran personas de origen guineano, de origen burkinabé o de los territorios que después fueron Burkina Faso o después fueron Guinea, porque ni siquiera en aquella época tampoco esos países existían. ¿Qué ocurrió? Que cuando se proclamó la independencia, la legislación de nacionalidad, pues al igual que comentaba Nacho, pues lo que hacía era retrotraer el acceso a la nacionalidad a personas que habían vivido y que habían nacido en Costa de Marfil con anterioridad a 1948, no me hagáis mucho caso en la fecha porque soy un poco malo con esos temas. Pero personas que eran nacionales o que habían nacido en Costa de Marfil desde mucho antes. Eso supuso que hubiera un número muy importante de personas que se vieran privadas de nacionalidad y que además no tenían acceso tampoco a las nacionalidades de los países de los que habían venido, porque esos países ni siquiera existían cuando ellos llegaron a Costa de Marfil y cuando nacieron, y por supuesto, al nacer sus hijos tampoco fueron reconocidos. Y esa nacionalidad se ha ido prolongando y se ha ido propagando, esa ausencia de nacionalidad, carencia de nacionalidad se ha ido propagando a sus descendientes, hasta hace nada, prácticamente hasta ahora mismo. De hecho, está también esa discriminación racial está entre las causas y los motivos del conflicto armado que asoló Costa de Marfil durante más de una década, a principios del siglo XXI. Hubo una guerra que, entre otras cosas, pues se producía porque había una discriminación racial, una discriminación étnica hacia personas de origen que se les consideraba extranjeros, hasta el punto de que se llegó a impedir el acceso a unas elecciones al líder de la oposición, declararlo del extranjero a través de una cosa que se llama la política de la aiboité, que es la marfileñidad o algo así, o como si fuera la españolidad para decidir quién tiene o no tiene derecho a participar en política y privar de nacionalidad a muchas de estas personas. Afortunadamente, el año pasado
Costa de Marfil aprobó una legislación para permitir el registro y el acceso a la nacionalidad de todas estas personas, y esperamos que poco a poco esta situación se pueda ir resolviendo. Pero como veis, esa situación, ese populismo étnico, pues influyó y ha influido en muchas situaciones, en muchos casos, para provocar el aumento o el surgimiento de situaciones de apatridia. Otro reto importante para todos nosotros cuando trabajamos con el tema de apatridia es el tema de los datos. El tema de los datos, que muchas veces, bueno, suena frío y suena difícil de vender, pero es muy importante porque cuando podemos tener los datos y podemos fijar el número de personas que están realmente en situación de apatridia o que están en ese riesgo de apatridia, es cuando realmente podemos combatir los hechos y cuando además podemos explicar a la gente la importancia de ese problema. Si yo digo que, bueno, la apatridia es un problema muy grave, pero afecta a 10 personas, bueno, pues ya no es tan grave, es muy grave para esas 10 personas, pero a nivel global, pues a lo mejor no lo es. A nivel de derechos humanos, por supuesto lo es, porque esas 10 personas están privadas de ese derecho. Pero si ya vamos subiendo, pues resulta que si bien el dato de los apátridas en el mundo no es conocido, pues podemos hablar, la cifra de personas registradas es de 4,2 millones a día de hoy, en 78 países donde están registrados. Pero durante muchos años se ha hecho una estimación que hablaba de entre 10 y 12 millones de personas en situación de apatridia. Es estimado porque uno de los problemas precisamente que tiene la situación de apatridia es la falta de registro, la falta de acceso a un registro y la falta de identificación. Entonces, precisamente por su propia naturaleza, la apatridia es un problema que muchas veces se convierte en casi invisible. Pero para que veáis un poco hasta dónde puede llegar, hablábamos antes también del problema del acceso a registros, que no es equivalente a la ausencia de nacionalidad, pero que puede convertirse en una situación equivalente o que puede provocar situaciones de riesgo de apatridia y que puede desembocar en definitiva en apatridia. El Banco Mundial, que no es una entidad para nada sospechosa de protectora ni de nada por el estilo, estimaba que en 2017 había 1.100 millones de personas que carecían de una identidad legal, que carecían de documentación, de documentos de identidad, lo cual es algo espeluznante. O sea, es que sería prácticamente, si hablásemos de la población mundial, pues estaríamos hablando del segundo o el tercer país del mundo en población, por detrás únicamente de China y de la India. Algo tremendo. Pero es que luego eso se añade a que el nivel de registro de los nacimientos sigue siendo muy bajo, como nos comentaba también Nacho antes. Pero es que la cifra que nos da UNICEF de personas, de niños de menos de 5 años que no tienen un registro de nacimiento, son 166 millones de niños. Entonces, a día de hoy, en 2019, se calculaba que había 166 millones de niños menores de 5 años que no tienen un registro de nacimiento. Y esto también, pues haciendo la comparativa, a mí me gustan hacer estas comparativas, pues nos iríamos al 8º país del mundo en población si juntásemos a esos 166 millones de niños. Estaríamos simplemente pues, por detrás de Japón y por encima de Rusia, si no me equivoco. Y luego, además, pues nos encontramos con que en la situación que se vivía en ese momento, en 2014, pues nos encontrábamos con casos de privación de nacionalidad en el contexto de la lucha contra el terrorismo, que puede tener sentido el querer privar de nacionalidad a una persona que ha cometido determinados actos contra un país o contra un territorio. Pero el problema es que, como hemos dicho, la falta de nacionalidad, la ausencia de nacionalidad, además de otras cosas, se hereda y se transmite, lo cual estamos creando nuevos casos de apatridia. Y eso es un problema grave. Aparte de que no entendemos que la privación de nacionalidad deba ser en la actualidad pues un sistema, una sanción penal o una sanción para luchar contra el terrorismo, sino que debe buscarse otro tipo de salidas o de actuaciones. Y para luchar contra esto, pues el plan de acción global que formaba parte de esta campaña de apatridia, pues lo que buscaba era estructurar esas actuaciones en 10 puntos distintos. El primero sería resolver las principales situaciones de apatridia, que estaríamos hablando pues, de las situaciones, por ejemplo, de Uzbekistán, que está en vías de solución, de Costa de Marfil, que también está en vías de solución. También podemos hablar o podríamos hablar de situaciones en Kenia, que también se está ahora mismo dando pasos para poder acceder a la nacionalidad de los Shona, que era otro colectivo, otro grupo étnico que estaba en situación de discriminación y sin acceso a nacionalidad. El segundo punto sería asegurar que ningún niño nace apátrida, que es lo que estamos hablando de la introducción de salvaguardas en la legislación de nacionalidad, de la eliminación de discriminación por motivos de género en las leyes de nacionalidad.
prevenir la denegación, pérdida o privación de nacionalidad por la discriminación, que es también lo que comentaba antes Valeria, y que además está vinculado directamente a la Convención de 1961, que una de las exigencias que establece es que no se acepte la pérdida o la renuncia de nacionalidad si no va aparejada a la adquisición de otra nacionalidad, de tal manera que siempre una persona tenga alguna nacionalidad para poder ser privado de ella. Evitar nuevas situaciones de apatría en los casos de sucesión de Estado, que nos comentaba Nacho también al principio, garantizar el estatuto de apátrida a los apátridas migrantes y facilitar su naturalización, que esto vamos a comentarlo también un poquito ahora que vamos a hablar un poquito de la situación en España. Asegurar el registro de los nacimientos para prevenir nuevos casos de apatría, expedir documentación de nacionalidad a aquellos que tengan derecho a ella, para esos 1.100 millones de personas de los que nos hablaba el Banco Mundial, promover la adhesión a las convenciones de las Naciones Unidas sobre la apatría y mejorar cuantitativa y cualitativamente la recogida de datos sobre la población apátrida, porque eso nos va a permitir siempre visibilizarlo y además estructurar las soluciones y las respuestas que queramos darle a esa situación. Y ahora vamos a entrar, como digo, muy brevemente a hablar de la situación de la apatría en España. En principio, España no es un país que tenga un problema de apatría. ¿Por qué? Porque España, en principio, no genera situaciones de apatría. Tiene una legislación, afortunadamente, es parte de las dos convenciones, la Convención de 1954 y de la Convención de 1961. Y como es parte de ambas convenciones, pues se supone o se entiende que tiene una legislación que debe ir en consonancia con ella. De hecho, es uno de los primeros estados del mundo, España fue uno de los primeros estados del mundo en establecer un procedimiento de reconocimiento del Estatuto de Apatría a través del Real Decreto 865/2001. Bien es cierto que es un Real Decreto que desarrolla un artículo exclusivamente de la legislación de extranjería y que además ya tiene una cierta antigüedad, 20 años, y que tiene una serie de disfuncionalidades y problemas, pero en todo caso tenemos un procedimiento para acceder al Estatuto de Apatría y además se establece un Estatuto de Apatría que es equivalente, eso sí, lo que es el Estatuto de Apatría al Estatuto de Refugiado y que es bastante protector. En segundo lugar, España es firmante de la Convención de 1961. En este caso, desde hace muy poco, porque la firma de la Convención de 1961 fue algo que estuvimos persiguiendo con mucho ahínco desde la oficina del ACNUR en España y se consiguió en 2018, únicamente en 2018. Pero también hay que decir que la legislación de nacionalidad española incluía salvaguardas para eliminar la apatría o para prevenir la apatría desde el siglo XIX. Posiblemente también en ese sentido se podría hablar de que España en ese sentido sería uno de los campeones de la lucha contra la apatría porque ya tenía esa legislación, a pesar de que luego hay problemas a veces en la aplicación. Y además tiene un registro civil universal. No se niega a nadie el acceso a un registro civil cuando una persona nace. Entonces, el acceso al registro es perfecto en ese sentido. Y luego vamos a centrarnos un poquito en las cifras, porque hemos dicho que España no crea apátridas, no tiene un problema de apatría de personas que se convierten o que nacen siendo apátridas en España. En general, podemos decir que eso es así. Pero sí que tiene apátridas en España, porque a España han llegado una serie de personas que han solicitado apatría en los últimos años. Es verdad que si lo comparamos con las cifras de solicitantes de protección internacional, pues esas cifras son bajas. Pues si vemos 2019, son 1.600 solicitudes frente a más de 100.000 solicitudes de asilo de protección internacional en ese mismo año. Pero sí que es una cifra importante porque nos ha situado como el país con mayor número de solicitudes de apatría en Europa Occidental en los últimos 10 años. En la última década, España ha tenido más solicitudes de apatría que ningún otro país de la Unión Europea. Y además, ha habido un cambio importante en el número de solicitudes de apatría desde la primera década del siglo a la segunda década del siglo, derivado de unas sentencias del Tribunal Supremo que vinieron a reconocer el Estatuto de Apatría a las personas procedentes de Sáhara Occidental. Pues bien, el 90%, el 95% de las personas que solicitan apatría en España, me quedo corto, yo creo que podríamos hablar del 98, casi el 99% de las personas que solicitan apatría en España tienen origen saharaui, son personas originarias de Sáhara. Y al 95% de ellas España les reconoce el Estatuto de Apatría a partir de esas sentencias que os comentaba del Tribunal Supremo y por aplicación de esas sentencias. Hasta 2012 no lo hacía. Por eso ahí veis cómo de 2012 a 2013 se produce un salto en el número de solicitudes y a partir de entonces pues el número de solicitudes ha estado siempre por encima de las 1.000 solicitudes anuales, incluido el año 2020. Pero hay un número muy importante de casos de apatría reconocidos. Y aquí vamos a ver también un poco lo que os comentaba de las nacionalidades, poniendo el ejemplo de 2019. En 2019
personas procedentes de Sáhara, 1.530, mientras que el siguiente país en origen es España, aunque ahí es España porque son normalmente personas que alegan ser españoles o a veces personas que solicitan apatría siendo españoles pero que luego no tienen derecho a ello. Pero bueno, también hay personas que solicitan apatría en España siendo españoles. Pero bueno, esto es un poco curioso. Y luego, como veis, pues otras nacionalidades que podríamos considerar muy claras para posibles casos de apatría, como es el caso de Palestina, aquí no tenemos ni una solicitud de Palestina, de personas procedentes de Palestina, en 2019. Tenemos muy poquitas de Kosovo, muy poquitas de Kurdistán, una sola. Entonces, el número es relativamente bajo, ¿no? ¿Y cuáles son los retos de la apatría en España? Pues el primer reto que tenemos con la apatría en España son los problemas en la interpretación de la definición. Y aquí yo quiero recoger un poco algo que ha comentado Valeria en su presentación, porque en España cuando se tradujo, no en España, cuando se tradujo al castellano, perdón, cuando se tradujo al castellano la Convención de 1954, la Convención que establece el Estatuto de los Apátridas, se cometió un error. Porque si vemos la versión en inglés y la versión en francés, la versión española, las tres son versiones auténticas, con lo cual en teoría son plenamente aplicables. Pero la versión en inglés y la versión en francés tienen un significado y una redacción distinta. Tanto en la versión inglesa como en la versión francesa se habla de que una persona es apátrida cuando no es reconocida por ningún Estado conforme a la aplicación de su legislación. Pero la legislación española se eliminó ese conforme a la aplicación. Se dejó en conforme a su legislación. ¿Eso qué ocurre o qué ha supuesto? Que muchas veces la interpretación de la apatría en España es una interpretación más rigorista, más legalista. Se va simplemente a leer, a buscar cuál es la ley de nacionalidad de ese otro país. Y no se va a buscar cuál es la aplicación al caso particular, que es lo que se tiene que hacer. Eso ha provocado que sea más difícil acceder a la apatría, salvo en los casos de los saharauis, que como os digo, pues como vienen derivados de esas sentencias del Tribunal Supremo, pues es fácil, hay casi una situación de automatismo en el procedimiento español. El segundo problema que tenemos es el de los menores nacidos en tránsito en terceros países sin acceso a registros, que sería el caso que está judicializado, que os he comentado hace un momento, pero que puede afectar en muchos casos a hijos de mujeres sirias que son reconocidas como refugiadas o como beneficiarias de protección subsidiaria en España y a los que se hace una extensión de esa protección por parte del Estado español haciendo una ficción de que fueran sirios, pero realmente no tienen esa nacionalidad. Y si en algún momento hubiera un procedimiento de cesación o una pérdida de esa protección, podríamos encontrar con que esos menores se quedan en una situación de apatía porque nadie les ha reconocido una nacionalidad con anterioridad. Creemos que es un problema que no se va a dar porque la mayoría de ellos, como digo, han sido reconocidos como beneficiarios de protección subsidiaria y dentro del reconocimiento de la protección subsidiaria tienen también el acceso a una nacionalidad a partir de los 5 años en España. Entonces, es un problema que posiblemente no se dé, pero es un problema que existe porque tenemos ahora mismo niños que no tienen nacionalidad y que están siendo considerados simplemente documentados por esa vía. Después hay una falta importante de conocimiento de la apatría, tanto de lo que es el Estatuto de Apatría, de lo que es el concepto de apatría, como de qué supone y cuál es el procedimiento y cómo se regula. Es muy complicado encontrar profesionales en España que conozcan la apatría. Es casi excepcional. Yo he estado desde hace muchos años, llevo ya muchos años en el ACNUR, y desde hace muchos años intentando impulsar que organizaciones y abogados se interesen por la apatría, pero desgraciadamente a mí normalmente me llaman para hablar de asilo, no me llaman para hablar de apatría. Esto ahora con CEPAIN, que se ha puesto las pilas y me llaman casi siempre que tienen algo que hablar de apatría, pues, y yo se lo agradezco, pues estamos ahí. Pero precisamente ha sido un logro conseguir que algunas organizaciones, a partir de la creación de la Red Europea sobre la Apatría, pues se hayan integrado y hayan entrado en esa red a partir de reuniones y de conversaciones que hemos podido mantener con ellos y de formaciones, talleres en los que han participado, y entre ellos pues está CEPAIM, está Rescate, está ACCEM muy recientemente, que se han incorporado a esa red de apatía y están incrementando su interés en apatía. Pero la mayoría de los abogados y la mayoría de las organizaciones no tienen especialización en apatía y es muy difícil asesorar estos casos. Otro problema que tenemos, que afecta tanto a los abogados como a las propias autoridades, es que tenemos un procedimiento que yo le llamo un procedimiento de un solo país, porque cuando el 99% de las solicitudes tienen una sola característica, que es que son personas procedentes de Sáhara, el procedimiento funciona muy bien y muy fácilmente para las personas procedentes de Sáhara. Pero en cuanto llega una persona de otra nacionalidad o de otro origen, perdón, no de otra nacionalidad, de otro origen,
el procedimiento se cronifica, se alarga, se complica y es muy difícil acceder a la protección o al estatus. De hecho, hemos visto casos de Tíbet, de personas de la antigua Unión Soviética, pero sus procedimientos normalmente se alargan en el tiempo y acabamos viendo que en lugar de durar 6 meses, un año y medio, que puede durar en condiciones de normalidad un procedimiento para una apátrida saharaui, pues se puede alargar 3 años, 4 años en situaciones bastante complicadas. Luego, el procedimiento necesita mejoras, no hay un mecanismo de identificación, no existen mecanismos de identificación, se deberían clarificar algunos aspectos como la obtención de la prueba, la carga de la prueba, etcétera, etcétera, los plazos y los derechos de los solicitantes, que a día de hoy tienen unos derechos muy reducidos con respecto, por ejemplo, a diferencia de los solicitantes de protección internacional. Un solicitante de apatrida no es obligatorio que se le documente, entonces mientras dura su procedimiento puede estar en situación de documentación. Y ese procedimiento puede durar, como he dicho, un año y medio, 2 años y a veces más. Y durante ese tiempo esa persona está en situación de irregularidad, en una situación alegal, porque no se le puede expulsar porque es solicitante de apatridia, pero al mismo tiempo no puede trabajar, no puede tener un documento que le permita acceder a abrir una cuenta bancaria o a muchos derechos que serían los básicos para cualquier persona residente en España. Y además no tiene derecho al trabajo ni siquiera cuando es documentado, porque la documentación, que es una potestad de la Administración concederla o no al solicitante de apatridia, si no se la concede está en esa situación, pero aun cuando se la concede no le concede acceso al trabajo, a un derecho al trabajo durante el procedimiento de apatridia. Mientras que un solicitante de protección internacional, a partir del 6º mes de su solicitud, si no se ha resuelto, tiene derecho a trabajar. Y por último, otra cuestión en la que CEPAIM ha trabajado bastante intensamente es en el tema del acceso a la nacionalidad. Porque la legislación de la Convención de 1954 recoge una obligación de los Estados de facilitar el acceso a la nacionalidad, la naturalización de los apátridas, con un artículo que tiene un redactado prácticamente idéntico a otro artículo, el artículo 32 de la Convención de Ginebra de 1951, que es la Convención de los Refugiados. Y mientras que para los refugiados el Código Civil Español sí introdujo una reducción de plazo a 5 años para el acceso a la nacionalidad, no se ha hecho lo mismo para los apátridas, sino que se interpretó además por parte del Tribunal Supremo que no se podía aplicar esa misma reducción de plazo a ellos. Entonces, en el año pasado, CEPAIM y nosotros también en nuestras actuaciones de incidencia con el Ministerio de Justicia hemos estado insistiendo en la importancia, en la necesidad de reducir esos plazos para el acceso a la nacionalidad y parece que va por buen camino y que el Ministerio de Justicia lo tiene en su agenda para modificar el Código Civil en ese sentido, pero todavía no ha llegado. Y con esto ya sin más, sí que cierro. Lo único que quería, que no sé si voy a poder compartir con vosotros un pequeño vídeo para que veáis un caso también de una apátrida de una persona que conozco yo, que hemos tenido aquí, que es una apátrida no saharaui, que está en España, y para que veáis un poco pues cuál es la situación que puede vivir una persona y cómo se puede vivir. Simplemente voy a poner el vídeo reducido, voy a intentar ponerlo y espero que os interese también porque es un tema para mí bastante interesante. No sé cómo se deja de compartir esto ahora. Ahora, vale. Y vamos a ver, compartir ahora. ¿Cómo se hace esto? Compartir pantalla. ¿Dónde era lo de compartir pantalla? No lo encuentro, perdón. Bueno, si no, bueno, tampoco es fundamental. Os invito a que accedáis si buscáis por internet la historia de Sergio Chekalov, simplemente con la historia de Sergio Chekalov vais a encontrar su caso, que es un caso especialmente bonito de una persona de 70 años. Disculpa, sí. Si te vas a la pantalla, en la esquina inferior derecha vas a ver una pestaña de color violeta, lila. Si le das, se te abre un desplegable y hay un icono que es un cuadradito con una flecha. Esa es la opción de compartir. Pero no encuentro. En tu pantalla, abajo a la derecha, tienes que ver una Lo sé, cosita lila. No te preocupes, María José, si la tengo abierta, pero es que no consigo luego entrar en compartir el vídeo. Lo que me sale es para compartir los documentos que tengo, no compartir archivos. Ahora, vale, es que tenía lo de compartir archivos, vale. A ver si puedo compartir pantalla. Vale. Ahora, bueno.
¿Lo encuentras, Paco? Sí. ¿Sí? ¿Lo veis ahí? Vale. Sí, sí. Soy Sergio Chicalov, tengo 74 años y soy apátrida. Mi madre era alemana, mi padre era ruso, era de los alrededores de Yerevan, que hoy es la capital de Armenia. Y hizo la guerra, la Segunda Guerra Mundial, ahí fue donde se encontraron en una columna de refugiados, mi madre y mi padre. Se acaba la guerra, se organiza el campamento de refugiados. Y al año más o menos nací yo, y ahí planearon irse a la Argentina. El pasaporte extranjero. Después de que él agotó sus instancias y fui más consciente de que había un problema, y fue cuando empezamos a ver de buscar soluciones. Para los argentinos soy alemán. Para los alemanes soy ruso. Los rusos dicen que mi padre nació en Armenia. Y Armenia no encuentra ningún papel, así que no me quieren tampoco. Soy apátrida. Bueno, habéis visto ya el vídeo, es el vídeo corto, hay un vídeo más largo que también os invito a que lo veáis, es una historia... perdón, creo que todavía estoy... Vale, ¿ahora me oís bien? Sí, sí, te oye bien. Sí, sí, muy bien. Como veis, este es un vídeo corto, hay otro vídeo más largo en el que se explica un poco más en detalle la historia de Sergio. Pero bueno, yo creo que es una historia muy emotiva y para que veáis un poco la complejidad que tiene la situación de apatridia, porque puede afectar a situaciones y a personas muy diferentes. Cualquiera que viera a Sergio por la calle, pues no se plantearía que pudiera ser una apátrida, porque porque habla con acento argentino, porque habla perfectamente castellano, porque no pensamos que una apátrida pueda venir de Argentina y estar viviendo en las Islas Baleares, ¿no? Pero esta es la situación que tenía Sergio, y estuvo Sergio durante 3 años dentro del procedimiento de apatría sin estar documentado. Entonces, bueno, pues esto es un ejemplo de un caso que al final tiene una solución, un final feliz, pero que durante muchos años pues generó una situación bastante problemática para él estando en España. Y bueno, sin más ya os dejo paso a las preguntas, o no sé cómo, a la moderadora, para que lo organice el debate. Muy bien, muchas gracias, muchísimas gracias, Francisco. Gracias por el vídeo también, que ha cerrado muy bien el ciclo de las 3 intervenciones. Tenemos varias preguntas en el chat. La mayoría de estudiantes de máster que nunca quieren poner el micro y hablar y estas cosas, prefieren preguntar por escrito. Yo primero voy a dar la oportunidad, si alguien quiere preguntar, quiere poner el micro y poder preguntar, que levante la mano. Y mientras tanto, si queréis, podemos hacer un repaso de las... se han ido planteando preguntas al hilo de las intervenciones, un poco como sugerimos ya la semana pasada, un poco para todos los ponentes, ¿no? Entonces, ya podríamos hacer una ronda final con estas preguntas. Si alguien quiere intervenir, pues que levante la mano, como digo, y si no, pues podríamos hacer una ronda final con estas preguntas y luego ya cada uno de vosotros contestáis a lo que consideréis oportuno, ¿no? La primera pregunta nos la había planteado Rocío casi al inicio, que era un poco cuáles serían los mecanismos legales para conseguir el acceso al registro de nacimientos por los ser nacionales y erradicar la discriminación racial y la discriminación de género. Es decir, ¿qué mecanismos legales podrían existir para esto? Yo creo que esta conecta un poco esta pregunta de Rocío, un poco por aunar las cuestiones que se plantean.
conecta un poco con la pregunta que hace Santiago Vázquez, al hilo de lo que señalaba Valeria, de que para erradicar la apatridia pues hace falta una voluntad política patente, ¿no? Preguntaba cómo puede concretarse esa voluntad política a la que has hecho referencia en la intervención para conseguir eliminar la discriminación de género en las leyes de nacionalidad. Porque esto serían cuestiones más bien de qué mecanismos podrían introducirse, mecanismos entiendo de índole legal. Luego Lucía Tornero hace referencia a los efectos prácticos del término que ha usado Francisco de apátrida migrante, ¿no? Entonces señala, claro, esto también porque hemos visto en clase la situación de los inmigrantes irregulares, etcétera. Claro, aquí son estudiantes de máster y de doctorado con los cuales hemos trabajado pues, nacionalidad, extranjería, asilo, refugio, ¿no? Y entonces, claro, Lucía pregunta, legalmente no sería un inmigrante irregular, ¿no? Esta persona apátrida migrante, ¿cómo conseguir que no sea tratado como tal, ¿no? Que no sea directamente catalogado como un inmigrante irregular? Luego Rosa nos pregunta un poco por el mandato de ACNUR. Yo creo que eso ha señalado muy bien, que ACNUR es muy conocido en el ámbito del refugio, de la protección internacional, pero no de la apatridia. Y entonces pregunta si además de las campañas como las que se han presentado, si se acompaña a las personas apátridas en su proceso para la nacionalidad y cómo se realiza ese acompañamiento. Bueno, si me salta alguna otra pregunta, claro, aquí Lucía de nuevo se nota que está trabajando en su TFM para la cuestión de apatridia. Nos pregunta cómo se puede conseguir que un país de estos países que siguen discriminando, cómo se puede conseguir que cambie su ley discriminadora en el acceso a la nacionalidad si está normalizada por el conjunto de la sociedad. Claro, nosotros hemos trabajado en clase este concepto de normalización, de cuando se han introducido ya discriminaciones que se arrastran a lo largo del tiempo dentro de la ley, se ven como normalizadas, ¿no? Y un poco una banalización de estas discriminaciones, ¿no? ¿Cómo se puede conseguir, cómo se puede hacer que un país, que un Estado cambie una ley tan arraigada o tan discriminadora en el ámbito de la apatridia? Luego Claudia pregunta por el tema de los saharauis, por la sentencia, que creo que ha mencionado también Francisco, si los argumentos que recoge esa sentencia son aplicables a otros casos en España. Si se podrían, creo que he hecho así un recorrido, no sé si me he dejado alguna, pero vamos, a un primer turno de respuesta yo creo que estas son más o menos las cuestiones que podríamos contestar. En el orden de intervención que queráis, están las preguntas. Yo puedo empezar para dar paso a esperar un poco. Muy bien, sí. Bueno, gracias Ángeles y gracias a todos por sus preguntas. Empezaré con la más difícil, que es sobre la voluntad política. La verdad es la cuestión que trabajamos, bueno, ACNUR trabaja mucho con eso, pero lo que hemos hecho en muchos casos es mostrar buenas prácticas y ejemplos de unos países a otros. Los países campeones que han hecho, por ejemplo, que han eliminado la discriminación de sus leyes, y siempre mostramos cómo lo han hecho y por qué lo han hecho. Pero la verdad es que funciona mejor no cuando un académico habla con el gobierno o un oficial de ACNUR, pero si hablan peer-to-peer, como se dice en inglés, es decir, que el gobierno, el representante de un gobierno que han hecho algo sobre eso y lo han eliminado, habla con el otro. Entonces, es intercambio de prácticas y es siempre para gobiernos que no, es decir, que tienen miedo de, yo qué sé, cambiar la ley de nacionalidad y tal. En cuanto escuchen las historias de otros países, que no hay que tener miedo de eso y que no es un cambio tremendo, es algo muy, muy pequeñito, sí que a veces eso funciona. No quiero decir que en todos casos, porque hay países que no quieren oír nada de otros países o de las prácticas que hay allí, pero sí que el intercambio en donde se comparten sus buenas prácticas, eso funcionaba siempre. Muchas veces ACNUR organiza seminarios donde están presentes los representantes de gobiernos que han hecho algo sobre eliminación
de discriminación y de apatridia en general, y eso sí que funcionaba muchas veces, porque, bueno, como digo yo, peer-to-peer es cuando hablan en su idioma, por decirlo así, sí que muchas veces funcionó. Otra cosa que puedo decir es que a veces los gobiernos tal cual no saben mucho de apatridia, entonces haciendo sesiones así donde hablamos de apatridia en general y bueno, de las cuestiones de discriminación es muy importante porque a veces no saben que hay gente apátrida en su terreno y no es por eso que no saben qué es, no saben por qué es así, no saben las razones. Entonces, yo creo que otra cosa sería que los académicos, ONGs, ACNUR y bueno, todos hablan más de este tema, escriben más de este tema y así también aprenden un poco los funcionarios, ¿no?, del gobierno, porque es que a veces no lo saben, no saben de apatridia nada y no saben que en su propio país hay casos así. Es que es un problema un poco invisible, diría yo. Entonces, yo creo que así se puede, poco a poco, la voluntad política se puede crecer en pasos así. ¿Qué más? Sí. A ver. Si quieres, Valeria, por completar un poquito o complementar un poquito lo que comentabas de la voluntad política, efectivamente, al final la voluntad política de un país pues es su voluntad política y depende de sus electores, de cuál sea la presión de la opinión pública. La presión de la opinión pública es muy importante. Pero al final, como decías, Valeria, la forma más que hemos descubierto o que se ha descubierto que es más eficaz para provocar ese cambio en la opinión política es la presión internacional o el intercambio internacional, ese intercambio peer-to-peer que comentaba Valeria es muy importante. Y para eso, pues las conferencias que el ACNUR dentro de su campaña pues ha realizado conferencias sectoriales en distintas regiones. Valeria y yo organizamos una aquí en Madrid. Vamos, digo, Valeria y yo realmente lo organizó el ACNUR, pero nos tocó a nosotros el trabajo sucio y estuvimos muy mano a mano con muchos de los países europeos para intercambiar situaciones e informaciones sobre legislación, buenas prácticas, etcétera. Y eso pues produce un efecto de emulación muchas veces. Luego también se hizo un high level segment, un evento de alto nivel en el que se llama a todos los países, porque la campaña de apatridia, la campaña del ACNUR no es una campaña de sensibilización. O sea, no se trata de hacer sensibilización, sino de promover entre los países cambios en sus políticas y en sus prácticas, promover reuniones entre ellos y atraerlos. Ahí la fuerza que tiene el ACNUR es que el ACNUR es un comisionado de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Entonces, eso le da una cierta fuerza para poder atraer y mover y concitar esas voluntades. Y en esos segmentos de alto nivel o en el Global Refugee Compact, que también hubo una parte relacionada a apatridia, pues se pide a los estados que de alguna manera se hagan publicidad de sí mismos. Y entonces los estados dicen, pues yo voy a cambiar esto, yo voy a hacer esto otro. Y muchas veces, pues el hecho de quedar bien ante sus iguales, pues yo oigo lo bien que lo hace Costa de Marfil, que ha cambiado la legislación de nacionalidad, pues yo que soy Kenia digo, pues yo no voy a ser menos. Yo voy a reconocer también la nacionalidad de los sonas y voy a empezar a modificar mi legislación. Y esa es un poco la forma en la que se puede impulsar y provocar esos cambios de voluntad política. Aparte de eso, por supuesto, pues aparte de la actuación de ACNUR, pues las campañas publicitarias, las campañas de sensibilización, la opinión pública, los periódicos, etcétera, pueden promover y pueden hacer que esas situaciones se modifiquen y cambien, evidentemente. No sé si Nacho quiere añadir alguna cuestión más. Sí, bueno, al respecto que acaba de comentar, poco puedo añadir. Es decir, aquí el ACNUR sabe muchísimo. Yo lo único que puedo decir en todo caso, relacionado con alguna pregunta que se ha mencionado, por ejemplo, la sentencia de noviembre de 2007, se ha mencionado sobre si eso se puede hacer extensible a otro tipo de situaciones de apatridia y no, porque realmente esa sentencia lo que nos viene a decir es que las personas saharauis no son ni mauritanas, ni son marroquíes, ni tampoco son argelinas. Y, por ejemplo, tenemos, bueno, un ejemplo que me gustaría mencionar aquí es el tema de las personas palestinas en España, por ejemplo. Es decir, las personas saharauis se les reconoce como personas apátridas
a pesar de que, bueno, hay que reconocer que la República Árabe Saharaui Democrática no está reconocida por el Estado español, pero esta manera de pensar, esta manera de posicionarse es distinta con respecto a las personas palestinas, porque las personas palestinas, en principio, si seguimos un poco el razonamiento con respecto a las personas saharauis, se entendería que también podrían ser apátridas o que podrían al menos acceder al estatuto de apátrida en España, y no es así, porque la jurisprudencia lo que dice es que es cierto que España no reconoce al Estado de Palestina, pero la nacionalidad palestina existe porque hay muchos estados, incluidos 9 de la Unión Europea, que reconocen el Estado de Palestina y, por lo tanto, las personas palestinas no son apátridas porque podrían acudir a cualquiera de esos estados que reconocen su nacionalidad para poder ejercerla. Sí, pero además ahí, Nacho, España reconoce el estatus de Estado observador de las Naciones Unidas a Palestina, a la Autoridad Nacional Palestina, con lo cual sí le está dando validez muchas veces a los documentos de la Autoridad Nacional Palestina para entrar y salir de España y para ejercer sus derechos. Entonces, para las personas que proceden que están documentadas por la Autoridad Nacional Palestina, sí se les está dando ese acceso. Aparte de que muchos también pueden tener acceso a la nacionalidad israelí y no se ha dicho que no tenga esa legitimidad, como ocurrió en la sentencia del Tribunal Supremo sobre la nacionalidad marroquí para las personas que están en los campamentos de refugiados. Los palestinos, no obstante, sí que hay grupos de palestinos que podrían tener acceso o podrían tener otra situación de apatría más fácilmente incardinable en la legislación española o en la interpretación que se hace de la legislación española, que pueden ser, por ejemplo, los palestinos procedentes de Líbano, que tienen un estatus de no nacionales en Líbano, o personas procedentes de Cuba y de Irak que sí que han estado viniendo y que podrían tener acceso al estatuto de apatría. De hecho, ha habido algunos casos, no muchos, pero ha habido algunos casos que sí que han obtenido el reconocimiento de la apatría. Pero como decías, como muy bien decías, las sentencias del Tribunal Supremo referidas a la apatría de los saharauis son muy concretas y están muy centradas en la particularidad de la descolonización, de la situación de refugio y del mandato de la MINURSO para poder... son bastante procelosas para poderlas analizar ahora, pero están muy específicamente pensadas en la situación de los saharauis y especialmente los saharauis que proceden de los campamentos de Argelia. Entonces, no es muy difícil extrapolarlos a otros orígenes nacionales. Perdona, Nacho, la interrupción. No, sin problema. Lo que quería simplemente ya matizar es simplemente que uno de los problemas que hay, yo lo comenté, conoces a Gábor, no sé claro que lo conoces a Gábor, de Comunidad de Helsinki, que una de las cosas que sí que querían hacer en Hungría es determinar que las personas palestinas sí que tienen que ser reconocidas como apátridas porque no existe una legislación, no existe la ley de nacionalidad palestina. A pesar de que se pueda reconocer el Estado de Palestina, una de las motivaciones que derivan en decir que tienen que ser apátridas, independientemente del reconocimiento del estatuto como Estado no observador de Naciones Unidas, es el hecho de que no existe legislación de nacionalidad palestina. Por lo tanto, al menos en Hungría están trabajando en esa litigación estratégica que podría quizás ser también aquí interesante, al menos debatirla desde ese punto de vista. La carencia de una nacionalidad palestina porque no existe una ley de nacionalidad palestina. Pero bueno, y simplemente era eso, con respecto a lo de Palestina y el Sáhara. Un poco la cuestión esta que se planteaba de el vínculo o el choque entre la consideración de la patria migrante, ¿no?, y la situación de inmigración irregular, ¿no? Porque es una de las cosas que hemos trabajado en Sí. ¿Podrías aportar alguna? Sí, a ver, el problema de la patria migrante es que está en peor situación que un inmigrante irregular, si no tiene acceso a un estatuto de apatridia. En el caso de España hay un procedimiento que le permite acceder a ese estatuto de apatridia y por lo tanto puede estar al final en una situación mejor que un inmigrante irregular. El problema es que la diferencia es que el inmigrante irregular normalmente digo, porque puede ocurrir que haya situaciones que no, tiene un pasaporte y tiene un país que de alguna manera responde por él. Entonces, al tener un pasaporte puede acceder a un permiso de residencia y trabajo, puede al cabo de 2 años o de 3 años acceder a un arraigo laboral o a un arraigo social, en el caso de la legislación española, mientras que una apátrida no. Porque aunque esté en España 2, 3, 4, 5, 20 años, si no hay un estatuto de apatridia, si no hay un procedimiento de apatridia que le reconozca ese estatuto, no tiene un pasaporte y por lo tanto no puede acceder a ninguna documentación. Tendría que ir a la vía en España de la cédula de inscripción de extranjeros, que es una vía que está casi cerrada últimamente porque las autoridades policiales no quieren conceder esas cédulas de inscripción de extranjeros, que son unas cédulas, un tipo de documento muy especial, muy peculiar de España, que se concede a personas indocumentadas pero que no son apátridas y que muchas veces ha llevado a confundir los dos estatus y a privar a veces del acceso, también lo que comentaba antes de la falta de conocimiento del acceso al procedimiento de apatridia de personas que la policía entendía, no, tú
tú eres un indocumentado. No, es una patria. Entonces, es muy confuso. Pero la cuestión es esa, o sea, al final, evidentemente, cuando llega aquí, una apátrida está en una situación de inmigración irregular, pero tiene que acceder a algo. Y en España, en concreto, sí hay un estatus que le permite salvar o saltar esa situación de inmigrante irregular para acceder al estatuto de apátrida. Si no existiera esa legislación, pues estaría en una situación infinitamente peor que cualquier otro inmigrante irregular. Yo también, Ángeles, quise hablar un poco de la cuestión de sobre ¿cómo se llama? Espera, los mecanismos legales para lograr el acceso al registro. Pues mira, la Convención sobre los Derechos de Niños, el artículo 7, nos dice que el niño se ha inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. Entonces, es decir, el mecanismo legal ya es la convención esta, también es la convención más, ¿cómo se dice? Todos los países del mundo, menos 2, son partes de esta convención. Entonces, es decir, incluso España, incluso todos los países, menos Estados Unidos, y me parece, no sé si es Eswatini o alguien más, pero bueno, no, perdón, Eritrea, eso, 2. Entonces, eso es un marco internacional que pone que cada niño, da igual los padres a quien está nacido o el país donde está nacido, tiene el derecho de ser registrado ya. Y también es que hay el confuso y el miedo de los países que confusen que el certificado de nacimiento no te da el derecho directo a una nacionalidad. Sí que te puede ayudar a adquirir una nacionalidad más tarde, pero no directamente, no quiere decir que eres un ciudadano. Entonces, eso es un confuso que siempre pasa, que los países, el gobierno, bueno, todos los funcionarios piensan que si dan un certificado de nacimiento, es como una vía directa a su nacionalidad, que no es el caso. Pero sí que es el primer documento más importante del niño nacido y es muy importante que lo tiene porque contiene la información principal de cada persona, de identidad. Normalmente depende del país, pero siempre tiene los padres y dónde ha nacido, por lo menos estas dos cosas que son muy importantes de luego de confirmar tu nacionalidad o adquirir una. Entonces, el mecanismo legal es que todos los países tienen la obligación de ¿cómo se dice? De inscribir sí, los niños inmediatamente después de su nacimiento o más tarde, pero sí que tienen esa obligación. Sí. Ahí lo importante también sería poder introducir algún tipo de normativa, porque evidentemente la Convención de Derechos del Niño establece esa obligación. Hay muchos estados que no han, a pesar de ser firmantes de la Convención, no la aplican o no han establecido legislación de implementación de la Convención de Derechos del Niño, igual que ocurre con infinidad de convenciones internacionales que no se aplican en su integridad. Pero sí que sería importante, por ejemplo, introducir medidas de salvaguarda para inscripciones tardías, para inscripciones de situaciones como hablábamos antes de los menores en tránsito. Porque muchos en Europa ahora mismo nos hemos encontrado, en España en concreto, pero en Europa, con muchos menores venidos de otros países en el tránsito, primero en la crisis de refugiados de 2015 y ahora mismo pues también en el caso de España o de Italia con las llegadas marítimas de personas, de menores que han nacido en países africanos donde no han sido registrados. Y entonces eso, que es el caso que comentaba yo antes, precisamente, pues es importante establecer salvaguardas que permitan el registro en el primer lugar donde haya una constancia documental o donde se tenga una constancia por un personal médico o lo que sea, igual que cuando el registro se produce cuando nace en un hospital. Hay una obligatoriedad por parte de los hospitales en la mayoría de los países de trasladar al registro, de tomar datos de la persona que ha nacido allí, de documentar ese nacimiento, etcétera, etcétera. Pues introducir salvaguardas y medidas que permitan acceder al registro en momentos posteriores para garantizar que no haya ninguna persona, ningún niño sin una identidad documental en cualquier situación, en cualquier país en el que se encuentre.
Sí, al hilo de ello también podría ser también, bueno, una de las cosas que también se trabajan también, de hecho, en el Plan de Acción Mundial del ACNUR, es el tema de, por ejemplo, aparte de las tasas, ¿no? Que hay muchas veces que se imponen tasas también para el tema del registro tardío, pero es que a veces se pone incluso el registro de, o sea, un requisito de que los padres tengan una situación de residencia regular en el país, por lo tanto estás incluso hasta limitando a personas en situación irregular en el país, a veces también el acceso al propio registro, el acceso físico es difícil incluso, para gente que no se pueda desplazar, que está en zonas remotas, o incluso a los que se les priva de la libertad de circulación, como a los rohingyas, por ejemplo. Y en algunos casos también hay discriminación de género en esto porque muchas veces exige que estén tanto el padre como la madre presentes en el registro y, por lo tanto, ante padres ausentes, fallecidos, desaparecidos o desconocidos, pues nos encontramos con situación de apatría también por discriminación de género. O sea que al final son un montón de cosas que son ya no tanto mecanismos legales, sino también quizá la práctica administrativa lo que también tiene que hacer un poco, pues agilizar este tipo de registro, la facilitación del registro, sobre todo. Vamos, que también eso es, yo creo que es volver otra vez al comienzo. La práctica administrativa se modifica con voluntad política. Sí. Si hay una voluntad política de que eso se aplique de otra manera, se cambia la práctica administrativa y no debería haber más problema. Quería contestar también, había una pregunta aquí un poco capciosa que hacían, que es si el ACNUR en el ejercicio de su mandato, además de campañas como la que se ha presentado, acompaña a las y los apátridas en su proceso para conseguir la nacionalidad y cómo. A ver, el mandato del ACNUR no es realizar campañas. O sea, el mandato del ACNUR es promover e intentar que las personas en situación de apatridia o tengan acceso a un estatuto, tengan acceso a una nacionalidad, promover que las leyes se modifiquen para conseguir que las legislaciones permitan el acceso a la nacionalidad o permitan el reconocimiento de un estatuto de apátrida y que además que esos estatutos que se conceden pues vengan acompañados de unos derechos en condiciones de normalidad que permitan a una persona, tanto a los refugiados, en el caso de la Convención del 51, como a los apátridas, la del 54, pues acceder a sus derechos en condiciones de normalidad, en igualdad con un nacional o en la mayor igualdad posible, ¿no? Entonces, ese es el objetivo del ACNUR. Lo que ocurre es que la forma de trabajar del ACNUR, dependiendo de los países en los que se encuentra, pues es diferente. Por un lado, cuando el ACNUR está en países en los que no hay un sistema de protección, en los que no hay capacidad económica ni jurídica para proteger o para registrar, para documentar a los refugiados o los apátridas, el ACNUR sustituye de alguna manera a esos estados. Y entonces acaba haciendo trabajo que correspondería a los estados. Cuando el ACNUR está en un país como es España o en los países europeos, en Canadá, en Estados Unidos, en Australia, ese trabajo no tiene que hacerlo el ACNUR. Ese trabajo es obligación del Estado. El ACNUR lo que realiza y lo que tiene reconocido tanto por la Convención del 51 como la del 54 es un rol de supervisión. Entonces, lo que hace es una especie de supervisión de la actuación de las autoridades. Entonces, lo que hacemos es un poco, pues eso, participar en los procedimientos en algunos casos, supervisar que la aplicación de la ley sea adecuada, promover esos cambios legislativos y luego también concitar la actuación de las organizaciones, de los abogados, de las distintas entidades para formarles, para potenciarles, para ayudarles en ese trabajo. Entonces, el ACNUR no puede representar individualmente a un solicitante, ni de apatridia, ni a una apátrida, ni a un refugiado. Entonces, yo no puedo coger y acompañar a un solicitante a que solicite la nacionalidad o a que la obtenga. Pero si hay una situación en la que se pone una traba en ese acceso a la nacionalidad o hay un problema en un procedimiento que vemos que se nos traslada por parte de un abogado o por parte de una organización, que es injusto, lo que sí vamos a intentar es remover ese obstáculo, realizando incidencia con la autoridad que tiene que resolver o la autoridad que tiene la capacidad de evitar esa traba, ese problema, el acceso a la nacionalidad, el acceso al estatuto de apátrida, el acceso al procedimiento, etcétera, o incluso a veces derivándolo a las entidades, a los abogados, e informándole de dónde puede tener abogados que estén especializados en esas materias para poder hacerlo y que sean ellos los que le acompañen en ese procedimiento de acceso a la nacionalidad, de acceso al estatuto de apátrida o de acceso al estatuto de refugiado. ¿Vale? Yo creo que hemos contestado a todas y cada una de las preguntas, que las intervenciones también han puesto de manifiesto el gran desconocimiento que tenemos en general en Apatria. Que sugiriera este tema, fue él el que me sugirió este tema para el seminario y el que buscó a los excelentes ponentes que hemos tenido, nos ha ilustrado muchísimo, nos ha hecho ver también cuestión de derechos humanos, ¿no? Y que la discriminación que existe, esa discriminación racial y de género, pues tiene que ser combatida para poder conseguir, bueno, pues esa presión internacional de la que hablaba Francisco, también para que los países que siguen
teniendo situaciones más graves, pues modifiquen sus legislaciones, y también España, que parece que ha evolucionado mucho en el ámbito de los saharauis, pero que siguen existiendo otros casos en los cuales pues no. Yo quiero agradecer muy sinceramente a los 3 ponentes la brillante intervención, el haber agotado el tiempo al máximo, porque estamos ya ahí al límite de lo que señalamos y hemos resistido todos aquí. Muchísimas gracias sinceramente por vuestras están dando también en el chat las gracias a las y los estudiantes del máster. Estoy segura que habéis aprendido muchísimo con esta intervención. Quedará grabada, la subiremos al canal del Multiuri, que es el proyecto, para que se pueda consultar. Volvamos a coincidir en un futuro las cuestiones. Muchísimas gracias. Gracias a los 3 y gracias a las personas que han asistido. Muchas gracias a Muchas gracias. Y a todos los compañeros. Muchas gracias. Muchísimas gracias.